Vamos a hablar de la paginita azul. ¿Qué tipo de delito es? ¿Es un delito? ¿No es un delito? Si alguien saca contenido y lo vende, lo manda, lo comparte, tiene una pena altísima. ¿De cuánto es una pena de...? No me acuerdo, de pero... 6 a 12 años. 6 a 12. 6 a 12 años. 6 a 12 años. Bienvenidos nuevamente, señores, señoritas, aliades, ellas, amix y toda la bola de ojetes. Estamos grabando hoy, viernes de Mamaseo. Y les voy a presentar con quién es el invitado y los invitados del día de hoy. Empezamos, mi compadre Elliot. ¿Cómo estás? Buenas noches, güey. ¿Qué, hermano? Bien. Elliot Beller, el jefe Elliot en TikTok y en redes sociales, abogado penalista. El jefe Elliot. Muy bien. ¿Listo? ¿Estás listo para platicar? Un gusto estar contigo y con todos los invitados. Excelente. Gracias por aceptar la invitación, mi estimado Mario. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda? Preséntese. Muy bien, pues soy Mario Uribe, soy penalista. Un gusto estar aquí. Excelente. Una cara reconocida ahí por las redes. Aparentemente. En algunas. En algunas. Mejor conocido como el profe de penal. Venga. Muy bien. Muchas gracias por estar acá, mi estimado Mario. Nat, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, bandita? Buenas noches. Gracias por la invitación. Pues no quería, De pero nuevo. pues aquí está. Ya, ni te topo. Me voy a voltear. No había invitado nada más a Mario, la verdad. Nat Torres, abogada. Hacemos contenido de eso. Le tiramos a uno que otro progre, pero aquí andamos. Pura vida. Pura vida, pura mamacé. Excelente. Pues muy bien. Pues el día de hoy los invité porque vamos a hablar de varios temas, particularmente de la paginita azul, esa que le gusta a ustedes, bola de ojetes ansiosos, esa. Vamos a hablar hoy de ese tema, de qué pasa cuando comparten contenido de la paginita azul o del OF. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de delito es? ¿Es un delito? ¿No es un delito? ¿Qué sucede? Vamos a hablar de severidad regular, vamos a hablar de otros temas muy interesantes y de cualquier otra cosa que se vaya a salir por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué opina? Yo tengo una pregunta para los tres, ustedes que son abogados. La paginita azul, el OF, si alguien saca contenido de esa página y lo vende, lo manda, lo comparte en grupos, etcétera, ¿es un delito? ¿Es piratería? ¿O qué carajos es? Entra en la ley Olimpia, adelante. Pues para mí, uno, sí entra en la ley Olimpia. Y dos, es claro que hay un delito. Para mí, de entrada, derechos de autor, ¿no? Y la ley Olimpia, precisamente por el fondo que tenía y el contenido que protege, por supuesto que entra. O sea, para mí todo lo que tiene que ver con OF es... O sea, pero es un delito. Sí. Ajá, delito. Pero tú dirías, Sí. ¿es más piratería o es un tema de compartir contenido que no debiste y entra en la parte de ley Olimpia? Perdón si hablo en términos más coloquiales, pero... Pues es que la ley Olimpia entraría cuando la clase de contenido que se esté sacando de OF sea contenido explícito. Y si no, derechos de autor. ¿Te ha tocado algún caso de estos? No. No, todavía no. Todavía no. Muy bien. Mario, ¿tú qué opinas? 100% es delito, pero yo fíjate que yo no pienso que sea un delito en términos de la ley, de los delitos contra la privacidad sexual. Ok. Porque aquí claramente una persona compartió con un grupo indeterminado de gente el contenido explícito. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista de la privacidad sexual, ahí no se está protegiendo. Yo sí creo que es un delito contra los derechos de autor. Cuando tú utilizas una obra protegida por derechos de autor y lo haces con fin de lucro, ahí sí tienes un delito. Y ahí me parece que es mucho más este caso. Okay. La gente que, por ejemplo, reproduce el contenido de la paginita y lo sube a otras plataformas y, por ejemplo, y cobra por eso, sin duda está en este espectro, o sea, en este delito en particular. No creo que tanto en el otro creo que podría ser discutible, pero en relación con el delito contra los derechos de autor, definitivamente. ¿Por qué? Porque quien creó el contenido tiene los derechos de autor sobre esa obra, sobre ese video, sobre esas fotos, lo que sea. Y entonces en el momento en que alguien más utiliza esa obra sin autorización y obtiene algún beneficio económico, se da este... O sea, y te voy a decir, ni siquiera se requiere que le paguen. Que lo haga con la intención de obtener un beneficio económico, lo tienes. Pero sí tiene que estar el factor de recibir un beneficio económico. Tiene que buscarlo. Lo logre o no, no importa. Ok. Y entonces vas más a que es un tema, vamos a llamarle piratería. Sí, digamos, de derechos de autor. Exactamente. Okay, perfecto. Este es un delito por uso de obras protegidas por derechos de autor. Ok, perfecto. Muy bien. Elliot, ¿tú qué opinas? Yo, al igual que Nat, sí creo que hay un delito de los contemplados en el Código Penal bajo el concepto de la reforma Ley Olimpia. También el delito en materia de derechos de autor. Yo lo digo teniendo vinculado a una persona por esa difusión. Porque el delito contra la intimidad, que es el delito que se perseguiría por el contenido de esta página, tiene varios elementos que lo complican. Primero,
definir qué contenido es o no es de índole sexual. Y en esta página podemos encontrar contenido que no necesariamente son desnudos, pero que bajo un análisis psicológico forense podemos concluir si tenía la insinuación. Es que la clave está ahí, ¿no? Exacto. Claro. Si es o no sexual, porque tú puedes compartir contenido vestido o vestida, pero con poses o con un contexto erótico, y entonces ya es contenido sexual. No necesariamente es desnudos. Real o Una simulado. foto en bikini. Una O sea, foto- es depende que- de la pose que tenga la foto en Y el bikini. contexto. O sea, no es lo mismo que tú subas una foto en bikini, que las damas lo hacen mucho, a tu feed de Instagram, a que subas una foto en bikini teniendo una conversación con tu esposo, con tu pareja, con un contexto erótico. Ok. Eso le da el Juntando los contenido. codos, por ejemplo. Eso le da un contenido. Eso es el primer requisito. Segundo, Chichidato. la reforma Ley Olimpia, porque no es en sí una ley, sino reformas al Código Penal, establecieron varios verbos rectores. ¿Qué es un verbo rector? Las modalidades en las cuales se puede cometer el delito: difusión, almacenamiento, distribución, reproducción, comercialización, venta, muchos conceptos. En el caso de que tú sustraigas un contenido ilegal de esta plataforma azul y lo distribuyas, por el simple hecho de que lo descargas y lo almacenas en un dispositivo móvil, ya estás acreditando un primer elemento, el almacenamiento. Claro. El almacenamiento sin el tercer elemento, que es el consentimiento. Ok. Porque decía Mario algo bien acertado. Las y los modelos que suben contenido en esa página están dando el consentimiento. Es obvio que por eso están suscritos ellos como creadores de contenido y están dando su consentimiento al subir su contenido ellos. Pero el consentimiento tiene un límite. ¿Hasta dónde lo quieres distribuir? Hasta los usuarios que estén suscritos a mi canal. Porque además es completamente registrable quiénes son los usuarios del canal. Sí, a ¿no? través de las huellas digitales que dejan las plataformas se puede rastrear quién lo descargó a través de un craqueo. Yo nunca he entrado a no desconozco si el material que comparten realmente lo hacen como captura, lo descargan, o sea, ¿cómo funciona eso? Hace rato platicábamos algo con Elliot que es importante. No necesariamente el cómo hagas la difusión del material no siempre es muy claro. Porque o puedes grabar pantalla o puedes hacerlo con un celular. Y Elliot lo platicaba hace ratito, ¿no? Grabarlo con un celular, o sea, la pantalla, tienes OEF enfrente y estás tú con tu celular, lo vuelve completamente, o sea, lo vuelve muy difícil de rastrear. Porque pierdes la huella Cuando lo digital. haces a través de otro equipo, pero vaya, en el mismo equipo, ¿cómo? O sea, una persona que descarga ese contenido sin tener que hacer esto de la grabación de pantalla, ¿cómo funciona? ¿Alguien sabe? Normalmente lo craquean. Lo que hacen es que utilizan algún software que va o más bien va copiando la información que aparece en tu pantalla. Ok. Entonces, tú visualizas el contenido, esta aplicación lo va copiando y entonces genera un archivo digital con esa información. Entonces, por eso o sea, no es propiamente una descarga porque no bajas el mismo archivo, sino que lo que haces es copiar lo que hay en tu pantalla. Como duplicar. Exacto, es una copia, ¿no? Y esa copia, me imagino que es la que empiezan a esparcir en grupos, en Exacto. conversaciones. O lo que decían que es cierto, o sea, lo que llaman camcording, que es grabar con otro dispositivo la pantalla que estás viendo. Entonces acomodan la pantalla para que no brille, etcétera, encuadran bien el otro dispositivo y tal, y generan contenidos. El tema aquí es, en los dos casos hay una copia del contenido original que teóricamente estaba solamente destinado, y creo que por ahí es donde iba Elliot. El tema del consentimiento es que quienes suben ese contenido dan su consentimiento para que sus fans consuman ese contenido, pero solamente puedan verlo. Ok. No otorgan su consentimiento para que se reproduzca, Sí, para la difusión, que se claro. comparta, etcétera. Y es ahí donde hay un tema muy concreto de que no hay consentimiento. Yo iba más bien con el tema del consentimiento a la cuestión sexual, ¿no? O sea, Claro. la reforma a estos delitos que lo que buscan proteger es la intimidad sexual. Es que tú puedes compartir una imagen, por ejemplo, tú y tu chaval les gusta hacer mandarse fotos, ¿no? Sexting. Eso está perfectamente bien. Y ella te está dando su consentimiento, o tú le estás dando mejor. Tú le estás dando tu consentimiento. De que te mande cosas. No, de que vea tus fotos. De que vea tus fotos, ok. ¿No? Ajá. Y entonces que ella se excite o lo que sea que le pase cuando te ve, ¿no? Y ese es su consentimiento, está enfocado a eso. Lo que no tienes consentimiento, o lo que no tiene consentimiento ella, es demostrárselo a sus amigas, ¿no? Ok. Ese consentimiento no alcanza. Ok. Y es eso lo que protege la ley Olimpia. Esencialmente este tema de la ley Olimpia es un caso de una chava que se llama Olimpia, que le mandó fotos a su güey
y su güey la distribuyó, pero a lo bestia. A lo bestia. Lo mandaba por correo electrónico a la chamba de la chava, etcétera, ¿no? Entonces, pues le destruyó pues, su prestigio, su imagen, etcétera. Y lo que le afectó es su intimidad sexual. Ok. ¿De acuerdo? O sea, ese derecho que tenemos nosotros de expresar nuestra sexualidad de alguna manera, pero que eso se mantenga en el ámbito privado. Yo por eso les decía, yo no creo que los creadores de contenido de OnlyFans estén en ese espectro, porque ellos están compartiendo con un número casi indeterminado. Nat dice, bueno, podemos saber cuántos usuarios hay, pero no los identifica, ¿no? Pero es que siguiendo como el mismo ejemplo, ¿no? Uh-huh. Estoy compartiendo mensajes con mi novio. Y supongamos que ahí yo decido que no vas a ser exclusivo, no es cierto, mi amor, pero que son 250 personas. Pon tú que es un chat de 250 personas en las que yo decido que voy a compartir esa imagen. Ahí esas 250 personas me están dando el consentimiento y es consentimiento de los dos para que haya este intercambio de imágenes o no, o que solamente los mande yo y lo vean, ¿no? El punto al que yo quiero llegar ahí es qué pasa con la persona número 252 que está fuera de ese grupo. Claro. O si uno de estos 250 se lo comparte con alguien más. El tema es que yo voy más como al concepto. La intimidad. Tú no puedes tener intimidad con 3 millones de usuarios. El delito, o sea, contra la intimidad sexual, tiene una pena altísima. ¿De cuánto es una pena de...? No me acuerdo, de pero 6 a 12 años. 6 a 12 O sea, años. ya por esa penalidad no alcanzas un beneficio para que si te sentencias obtengas libertad. Claro. O sea, si vas a un reclusorio, no en la etapa de juicio, pero si sentenciado te puedes ir a juicio, a reclusión. Ok. El consentimiento entre parejas muchas veces se confunde y por eso tenemos, hoy en día en el despacho, solo en 2023, tenemos a 5 personas vinculadas a proceso, nosotros como asesores de víctima por delitos contra la intimidad, exnovios de las señoritas. ¿Por qué? Tu pareja te puede decir, te mando mi contenido. Pero si te dice, elimínalo cuando lo veas, y no lo eliminas, existe una modalidad de de almacenamiento. delito. Almacenamiento. Okay. Y tú podrías decir, pues si tú me lo compartiste, o sea, ¿por qué estoy cometiendo un delito? Porque no te autorizó el almacenamiento. Claro. Segundo, hay un verbo muy raro que es la reproducción. Si yo reproduzco el video o lo reproduzco para distribuirlo. Cuando hablas de esto de reproducción... La reproducción, si tú compras un CD y le pones play, lo estás reproduciendo. Si tú compras un CD y haces una copia, lo que estás es copiándolo. Me interesa el punto que decías tú, Elliot, hace rato, que hablabas de que había 5 personas vinculadas en donde que están atendiendo ahí en tu despacho, ¿no? Pero, ¿es por particularmente un tema de OF o es simplemente por el tema de contenido sexual? Por OF es una sola. Ok. Una sola. Y 5 personas aparte que tenemos vinculadas por relación de noviazgo compartiendo contenido. Los 5 de noviazgo siempre fue porque la novia le compartió el contenido y el novio, uno de ellos muy estúpido, lo subió directamente a una página pornográfica. Otros los distribuyeron entre chat de amigos y nunca faltó el amigo chapulín que le avisa a la novia, oye, Armando mandó esto al chat, mira. Te están subiendo. Sí. ¿Saben qué? Ahí les va un chisme que esto complica un poco las cosas. Chichidato, por cierto. Ajá. Cuando yo estaba en la secundaria, yo me llevaba mucho con una niña que, pues, como que se rumoraba que había un tema como con sus fotos, ¿no? Y las fotos, y las fotos, y las fotos, y las fotos. Quiero aclarar que en secundaria, 14 años, ¿no? El punto es que, para resumir un poco la historia, ella se enamora a los 14 años perdidamente de un cuate que para ese momento yo creo que estaba como en tercero de secundaria o cuarto de prepa, no recuerdo exactamente, ¿no? Los dos menores de edad. Se enamora perdidamente, se comparten contenido explícito. Bueno, él, no sé si él, pero él comparte contenido explícito, muy explícito, ¿no? Y ya queda algo como entre novios, terminan y este chavo empieza a hacer literal como, o sea, bandejas de Dropbox, o sea, con todo el contenido. Con todos los archivos. ¿Qué hizo con ese contenido? Los archivos. Los vendía por respuestas de exámenes. Cosas neta. Que esto fue hace ya bastante tiempo, Sí, quiero pensar, muchísimo ¿no? O sea, tiempo, 10 años. muchísimo tiempo, sí. Pero en ese momento, que no, evidentemente no existía la ley Olimpia, ¿no?
hay una cosa o sea, como menor de edad, que lo único en lo que estaba pensando esa chava con la que yo me llevaba era, yo lo que quiero es no salirme de la escuela, yo lo que quiero es que no me corran, yo lo que quiero es que no me vaya a quedar esto para siempre, que no me vaya a quedar de por vida, ¿no? Difícil, ¿no? Y muy difícil. Pasaban los años dentro de la secundaria, pasaba la prepa y era el dato más importante que la gente reconocía de ella. Las fotos. A este cuate lo corrieron, pero y ya. Este cuate Es que ese tema es bien importante. Nosotros, ¿qué nos ha sucedido? Las chicas, hemos tenido 2 en específico que han pensado en suicidarse porque las corrieron del trabajo. Incluso tenemos... las corrieron del trabajo. Y lo voy a decir, al IPN lo tenemos demandado vía civil porque la despidió porque uno de sus novios la subió a la plataforma que se rentaba como escort. Y el IPN le dijo, no, yo no quiero prostitutas en mi trabajo, y la sacó. Y lo tenemos acreditado. Entonces, aquí el tema es... La afectación para la víctima no solamente es que se distribuya el contenido, sino la afectación integral. Pero no solamente integral a ella en el aspecto profesional, en el aspecto laboral. El problema viene que de repente el nuevo novio también la terminó, porque se enteró que el exnovio le subió fotos. Y la familia se enojó, y al papá le hacen bullying, y a la hermana le hacen bullying. ¿Qué hemos hecho? Y que eso es consejo. En esos casos, siempre manden a todas las personas alrededor de su círculo cercano a valoración de análisis de riesgo. ¿Qué es esto? Definir cómo, por ejemplo, si Armando tiene su novia y descubre que a su novia el exnovio le difundió el contenido, te va a afectar a ti, Armando. Te va a generar una afectación emocional a su hermana, a su primo, a los amigos. Nosotros consecuencia de haber... Nosotros hemos logrado logramos evitar que una de las personas el año pasado que se fue a juicio obtuviera su libertad, porque logramos vincularlo a proceso con prisión preventiva, obtuviera su libertad mediante un mecanismo ahí legal, porque la reparación del daño que él quería ofrecer eran 36,000 pesos y nosotros acreditamos que era de 2,800,000. Okay. La reparación integral, ¿qué es esto? Oye, mi afectación no solamente en el momento, a futuro, ¿cuánto tiempo va a durar mis pensamientos de suicidio? La afectación en mi trabajo, en la percepción que tiene la gente ahora de mí, para encontrar trabajo, porque incluso si te googlean, va a aparecer tu contenido difundido y si eres efectivamente tú. Toda esa afectación, que no es sencillo de acreditar, necesitas especialistas, y aquí voy a hacer un reconocimiento. En la Ciudad de México, en específico, el área de la Fiscalía de Delitos Sexuales e Inteligencia Cibernética son maravillosos. O sea, la verdad es que en este delito son la Fiscalía a nivel nacional que mejor nivel de investigación tiene. Okay. Entonces, pero logran generar todo este protocolo de reparación integral, porque no solamente es que difundan tu contenido, los daños que todas provocan, las olas que genera a tu alrededor. Oye, y de estos 5 casos, por ejemplo, o sea, ya tienes, o sea, los vinculados, por ejemplo, ¿es bajo el mismo delito todos? ¿Varía? Es el mismo delito con distinta modalidad. La mayoría son por difusión. Hay uno que tuvimos por almacenamiento, pero porque él lo almacenó en una nube, en el Google Drive. Ok. Y nosotros logramos, a través de la Unidad de Inteligencia Cibernética de la Fiscalía, dar con ese drive. Nunca lo distribuyó, pero siempre tuvo el almacenamiento. Entonces, a través de esa figura, logramos vincularlo a proceso. Por eso y creo que es lo más interesante. A ver, ¿cuál es el consejo? Tienes toda la libertad de distribuir tu contenido con quien quieras, con tu novio, con tu esposo, con tu amante, con tu amigo. Tú tienes esa plena libertad. Nadie te puede decir que si está bien o si está mal. Te pueden decir que está mal porque tienes novio y se lo estás compartiendo a tu amigo. Pues sí, pero es tu libertad sexual. El tema es que definas los límites de ese consentimiento que estás dando. Oye, te lo comparto, pero elimínalo. Te lo comparto y guárdalo. Te lo comparto y si quieres muéstraselo a tu hermano o a tu hermana que es mi amiga. O sea, tú puedes definir esos límites. Y ojo, algo que siempre me ha sucedido es que las chicas, los chicos que son víctimas de este delito, cuando les mandan la captura de pantalla de que alguien lo distribuyó, ¿qué es lo primero que hacen? Borran el chat. No, consérvalo porque es tu dato de prueba prioritario. Eso, pues, sí, porque es la cadena que te va a llevar a la IP y a al VPN que va a dar con quién empezó a distribuir tu contenido de manera ilegal. Pero entonces, almacenamiento... A ver, ¿qué pasa si yo soy un güey de un grupo en el que comparten un pack de X persona, ¿no? O sea, me llegó en un grupo de WhatsApp... yo tengo activado que se descargue el contenido digital que te llega. Exacto. O sea, que es lo que... Almacenamiento. Eso es almacenamiento. Pero yo me meto en un problema. Al momento de que me llega y lo vi... No. Y se me almacenó en mi aparato porque pues así está configurado. Si tú no lo solicitaste, que es otra modalidad, no necesariamente tienes que recibir el contenido. Si lo solicitas... Te digo, pásame ese pedo y me lo manda. Rólame el pack. Rólame el pack. Ahí hay delito. Ahí hay delito. Entonces, cuidado, porque también muchos hombres, sobre todo me ha tocado ver que son los hombres que empiezan a ligar con una chica y una de las primeras cosas que hacen es decir, oye, mándame una foto.
Si la chica, aquí hay dos requisitos. Si la chica siente que le afecta esa insinuación porque quieres fotos íntimas, hay delito. Si la chica, aparte de eso, siente que hay una insistencia o una coacción para que se lo mande, entonces, ¿sabes qué? Hablamos mañana, si no me lo vas a mandar a la chica. Entonces ahí podría haber una coacción. Con esos dos elementos, ya podrías acreditar que te estás solicitando contenido íntimo. Aunque no te lo hayan mandado, ya incurres en una conducta delictiva. Ah, cabrón, ok. Por eso es que la verdad es como que en el fútbol, el dar o intentar dar. La evolución. Sí, la ley Olimpia genera dos problemas. Sí pone en riesgo mucho a las personas en una relación que quieren compartir contenido, pero segundo, hay mucha ambigüedad, muchísima, como lo decía Mario. El término reproducir en materia de propiedad intelectual puede estar muy claro, pero en materia penal hay un principio que es taxatividad, que sea la exacta aplicación de la ley. Justop obtuvo su libertad y llegó a un acuerdo gracias a la falta de definición de descripción, porque una de las modalidades del delito contra la intimidad es describir el contenido íntimo de alguien. Que ello fue por almacenamiento, ¿no? Fue descripción, porque ella lo describe en un canal de YouTube. Sí, cuando habla y dice, me mandaron el video donde se puede ver esto y esto y esto. Ahí. Entonces, describirlo también es un desmadre. Por el tema de tenerlo. Es que aquí en el delito contra la intimidad se pueden converger varios verbos rectores, pero tú acusas como fiscalía por uno. En el caso de Justop acusaron por describir, no por almacenar, porque no tenían cómo acreditar que ella almacenó el contenido. Ella lo describió y a lo mejor nada más porque alguien se lo narró. Esa descripción es un delito. No, y la tenían grabada describiéndolo. Porque lo hizo en su canal de YouTube, pero el simple hecho de describir contenido con alguien íntimo sin su consentimiento ya estás incurriendo en un delito. Entonces genera mucha incertidumbre porque, por ejemplo, todos estos verbos la gente no los conoce. No sabe que reproducir puede meterle un problema, pero si incluso entre los abogados hay debate de qué es reproducir o solicitar el contenido sin consentimiento, también es un delito, o describirlo. Entonces son varios verbos que la gente no conoce porque la gente dice, ley Olimpia, distribuir el contenido. Yo no lo estoy distribuyendo. No, mi rey, pero lo tienes almacenado. O lo describiste en un video de Instagram. O sea, entonces vamos a suponer que en un grupo de WhatsApp, voy a hacer preguntas medio estúpidas, pero es como para entendimiento. En un grupo de WhatsApp, alguien dice, rola el pack. Ese güey automáticamente ya, si hay un problema, ese güey ya tiene un delito. Ah, pero cuidado. La solicitud tiene que ser a la víctima. O sea, que yo se lo solicite a la persona que aparezca en las imágenes. Si estamos en un chat, Mario, tú y yo, y supongamos que entre Mario y Nat no hay que ningún más les vínculo, vale perros desgraciados que no. y yo lo solicito, oigan, manden el rol que andan ahí circulando de Nat. Pero ahí no se constituye el delito, porque no está la persona que tiene que dar o no la autorización. Entonces ahí no hay que es. No, ahí no hay ningún delito. El delito es que se lo pidan directamente a la víctima. Ok. Pero ojo, no distingue si eres su esposo, su novio, su amigo, su conocido, un seguidor. Simplemente la solicitud que incomode por la posible coacción o la solicitud de contenido íntimo sexual ya se cataloga delito. Así se hace el novio, ¿eh? O sea, no hay ningún problema, porque la ley no distingue un grado como en otros delitos, que se puede agravar la pena si hay un grado de relación, de concubinato, de matrimonio. Aquí lo que buscaba el legislador, básicamente, era sancionar al clásico güey que le decía a la chava, oye, o me mandas más fotos o distribuyo las que tengo, ¿no? Eso es lo que buscaba. Lo que pasa es que a veces plantear lo que pasa en la realidad y ponerlo en blanco y negro en una ley es más complicado. Claro. Entonces da estos espacios donde los tipos penales, así se llaman, no son tan claros. Pero sí verdaderamente esto genera situaciones que a veces la gente no se espera, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, si tú solicitas en un grupo de WhatsApp, mándenme el pack, no hay tema. Si estás acosando a la otra persona y le estás diciendo, oye, mándame fotos, ahí sí tienes una bronca. Ok. Y ahora, en el caso en donde mandan el pack al grupo, ¿no? La gente que está en ese grupo tiene esta función activada de almacenamiento, ¿no? Automáticamente se guarda. Si esto llega a escalarse a una demanda de que compartieron todos los güeyes que lo tengan almacenado en su celular tienen un pedo, o cuál es la recomendación, si te lo mandan y tú no estás solicitándolo, eliminarlo la recomendación es esa, te llega, elimínalo. Claro. Ok. Casi todas estas aplicaciones para compartir información, mensajería instantánea, etcétera, tienen la función de activar o desactivar el almacenamiento automático. Entonces, una de las cosas que sirve es desactivarlo y aparte no te llenas el celular de porquería. Ok. Gracias. Pero aparte también, eso es cierto,
Pero el almacenamiento puede ser incluso, aunque desactives la descarga automática en tu aplicación de WhatsApp. En el feed. Sí. O sea, que esté ahí para descargar. Sí. Ojo, no lo voy a decir porque obviamente voy a contravenir la ética, pero casi todas las plataformas le mandan información en automático a las fiscalías cuando les dicen, oye, hay un posible delito sexual, sea contra la intimidad o violación. Requiero que me mandes los datos de la IP de este número de teléfono, de este número telefónico o de esta aplicación. No voy a decir cuáles porque hay 2 en específico que no mandan información y si lo digo seguramente los cabrones. Sí, exacto. Pero, No. ¿por qué lo digo? Porque si tú estás difundiendo contenido en una de estas plataformas, de inmediato la policía cibernética le solicita a la plataforma, mándame esa información, se la reenvían de inmediato y ya tienen lo más importante en estos delitos, la IP. Y la IP va a decir que es tu celular, que es tu computadora, que es tu correo electrónico y va a llevar al segundo nivel de investigación, que es lo más importante aquí, las antenas desde las cuales colgaste ese contenido. Pueden ser cerca de tu casa, pueden ser cerca de tu domicilio y empieza la policía cibernética a hacer una triangulación y dicen, oye, Mario vive en la Narvarte y resulta que desde una IP que está registrada con el celular de Mario difundieron contenido íntimo de una mujer y resulta que lo subieron desde las antenas de la colonia Narvarte. Que coinciden. Entonces ya tienes la razonabilidad, como le decimos los abogados, la probabilidad de que Mario difundió el contenido. Todo bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? O sea, estamos hablando de todos los casos de Ley Olimpia, estamos hablando de todos los temas en el que el contenido de las señoritas se comparte, se reproduce, se almacena y todo. ¿Qué pasa? Primera pregunta, si la denuncia es falsa. O sea, si esta parte de la denuncia de me compartieron, reprodujeron o almacenaron o whatever es un 4, está plantado, es mentira. Y la gente se va a enojar por lo que estoy diciendo. Enójense, güey, pero es una realidad. Que no la quieran ver, no quiere decir que sea mentira. Cada vez es más constante el tema de las denuncias falsas. Es que es un porcentaje muy bajo. Está perfecto, pero va a la alza, ¿no? Entonces es importante darle un foco, porque creo que es una problemática general. A mí me han llegado muchos mensajes de personas y de hombres pidiendo asesoría que yo no puedo dar, porque pues no soy experto en leyes, evidentemente. Pero sí me gustaría que tocáramos el tema, porque creo que es un tema muy común. ¿Qué opinas de ese tema? Bueno, a ver, primero, cuando te denuncian de manera falsa por un delito contra la intimidad distribuido a través o almacenado en medios digitales, es muy sencillo, entre comillas, acreditarlo. O sea, necesitas al despacho de abogados correcto. Ay, pero en realidad es muy sencillo porque tienes que darle medios de prueba a la fiscalía, datos de prueba para acreditar que difundieron tu contenido. Una captura de pantalla por lo menos puede ser un dato de prueba que digas, bueno, es un indicio, vamos a seguir el rastreo. Un número telefónico desde el cual te avisaron que lo estaban subiendo. La extorsión que nos ha tocado mucho a través de Instagram. Oye, tengo tu contenido y si no quieres que lo distribuya, me vas a obedecer y me vas a dar una lana. Esas capturas de pantalla, con la captura de pantalla puedes generar ese primer dato de prueba. Okay. Si llegas y dices, distribuyó en mi contenido, ¿dónde? No sé. ¿Quién? No sé. ¿En qué plataforma? No sé, solamente me lo rumoraron. Puta, pues Sí, eso está cabrón. Pero hay un tema más grave. Cuando denuncian por abuso, acoso u otro tipo de delitos de manera más grave. En mi experiencia, normalmente la denuncia falsa no puede ser perfecta. No puede ser perfectible. Va a tener muchos puntos débiles. El problema es que como abogado dile a tu cliente, a ver, güey, si hay un pedo y tu delito amerita prisión en lo que investigan. Te vas a echar ahí 6 meses de entrada en lo que nos llevamos la investigación, 4, 2, máximo 6, que es lo que dura la investigación. Pero luego el juicio, cabrón. Y en juicio lo puedo acreditar que hay una falsedad. Voy a tener periciales, voy a tener dictámenes de peritos, voy a tener testimoniales, voy a tener videos, voy a tener 1000 cosas. Pero Armando, aguántate 8 meses en prisión. Oye, pero cabrón, esto fue falso. No vamos a poder hacer TikToks. Pero el tema es cómo se lo haces ver. Yo como abogado de manera frívola dices, no hay problema, en 8 meses salimos, la libramos. Con el riesgo de que el juez al final diga, no, sí es responsable. Oye, Armando, aguántate un añito en el amparo. Entonces ya llevas 1 año, 8 meses. Sí se puede demostrar. De manera científica y técnica, sí, como con diversas periciales, con distintos actos de investigación. El tema es que forzosamente te llevan a juicio. Claro. Pero te ha tocado un caso que haya sido de estos ya. O sea, te ha tocado algún caso de los que te hayan planteado en la mesa de, oye, pasó esto y descubres que no. Pero hay de todo. O sea, nos ha tocado desde que las declaraciones iniciales son muy contradictorias y logras llegar a un acuerdo reparatorio de inmediato. O nos ha tocado casos que llegamos a juicio. Hoy en día tenemos una persona en juicio de una denuncia totalmente falsa porque tenemos acreditado que el día que sucedieron los hechos la persona no estaba ni siquiera en la ciudad
Y la fiscalía, hay un tema, las fiscalías dicen un lema que es un poco detestable. Nosotros tenemos que seguir los usos y costumbres, tenemos que acusar. Sí, a lo mejor es inocente, pero que lo diga el juez, no yo acuso, ya que el juez resuelva. Cuando no, la realidad es que la fiscalía tendría que decir, oye, pues no hay delito. Armando ni siquiera estaba en la ciudad esa vez. Ya, tu denuncia, Nat, es falsa. Ojo, hay otro tema, y es muy común. Cuando se descubre una denuncia falsa, quiero demandar o quiero denunciar por los daños, demandar por daños y perjuicios o denunciar la falsa declaración. No procede así. Para acreditar la denuncia por falsedad de declaración necesitas un requisito que es mucho de práctica, es la protesta de decir verdad ante una autoridad. Ya sea que estés protestándolo o que lo estés... O sea, que la persona que declaró que había un delito... Porque tú puedes decir, oye, en su declaración ministerial falso, ahí no hay una protesta de decir verdad. Sí la hay. Porque desde que lees los derechos de las personas que rinden testimonio, están obligados a decir verdad. Ni siquiera es la palabra textual la protesta. Cuando te absuelven, por ejemplo, en los ejemplos que les digo, vámonos a juicio y logramos una sentencia absolutoria, no hay una falsedad de declaración. Obtuviste una sentencia donde se acreditó tu libertad. Ajá. Y muchos clientes nos dicen, ahora quiero denunciar por la falsedad o quiero demandar los daños y perjuicios. La demanda civil podría yo decir que a lo mejor sí hay una cabida, pero la denuncia por falsedad no va a proceder cuando obtienes una sentencia absolutoria. Pero entonces, si se decreta que es una denuncia falsa, la pena que tiene un lado de la moneda y el otro es totalmente distinta o es parecida o son distintas. Total. Yo fíjate, no coincido en todos los puntos con Elliot, pero sí creo, y eso es importante, que todo el mundo lo sepa, ¿no? O sea, no es toda contra la gente, ti. No es contra ti. Contra el punto. Contra el punto. Siempre. Yo sí creo que en muchos de estos casos se puede actuar. Hay consecuencias para quienes declaran con falsedad. Hay que pelearlo un poco, sí. Pero, o sea, sí cuesta tiempo, pues. Sí, o sea, si digamos, no es algo automático, ¿no? Y por ejemplo, yo ahí sí me adhiero a lo que dice Elliot. O sea, no automáticamente porque tienes una sentencia absolutoria, ya puedes decir, tengo ganado el caso por la denuncia falsa, ¿no? Normalmente no es así. Pero lo importante sí es eso, que todo el mundo sepa que presentar una denuncia por este tipo de delitos o por cualquier delito no es una nimiedad. O sea, sí hay consecuencias serias cuando tú declaras falsamente en contra de alguien. O sea, sí hay consecuencias. Les voy a hacer una pregunta medio incómoda que probablemente puedan no querer contestar alguno de ustedes, pero ¿qué tan sesgado está el sistema hoy a que cualquier denuncia de este tipo pues realmente lleve una ventaja y ya vas ganando desde vestidor 3-0 por el simple hecho de que la está haciendo una mujer y ya automáticamente? Ya sabemos cómo está el tema hoy, ¿no? Completamente sesgado. Totalmente. O sea, completamente sesgado. Completamente sesgado. Es mucho más fácil ser asesor jurídico de una víctima mujer que ser defensor particular de un hombre inocente. 100%. Es más fácil demostrar, o sea, simplemente presentar una denuncia por un delito cometido contra una mujer, ya llevas un marcador al minuto 50 del juego de 5-0. Ya te van goleando. Por supuesto. Sí, totalmente. Que decir, oye, soy un hombre inocente que me están denunciando de un posible abuso, de difusión, y no es cierto, porque ahí tienes que empezar desde cero. Y por desgracia esto que dicen, aquí se te presume inocente hasta que eres culpable. No, señores, hoy eres culpable. Ya de entrada eres culpable. Tienes que demostrar tu inocencia. Aunque las reglas legales dicen lo contrario, la realidad es que operas contra el sistema. Tuvimos una audiencia ayer de una chica víctima de un delito. Imagínate, el juez dice, es que yo no veo violencia porque ella le decidió mandar el contenido. Ahora enfréntate a un juez de ese tipo, pero a la inversa, donde es un juez que se vaya al otro extremo. Este juez criminalizó a una mujer por difundir su contenido. Estamos en el otro extremo. Exacto. No estamos logrando algo, no estamos logrando equidad en el mundo del derecho y en lo que se supone que debería ser, sino estamos llegando completamente al lado contrario, ¿no? Y eso creo que se ha detonado muchísimo por el poder que tienen las redes sociales. O sea, hay cosas maravillosas que pueden salir de las redes sociales, como esto, como protestas a favor de algo. Claro, hay cosas muy chingonas que pueden salir de ahí, pero hay cosas muy feas, ¿no? Es que es muy simple. Mira, a mí una vez me acusaron en una campaña en TikTok que defendía culpables. Y mi contestación fue, a mí también. Momento, mientras no haya una sentencia es inocente. Yo defiendo puro inocente. Sí, claro, hasta aquí. Si me lo sentencian es distinto. Pero a ver, a raíz del Me Too, para nosotros como abogados se volvió muy complejo. Yo también te creo, yo sí te creo, ¿no? Sí, porque como defensores sobre todo, porque ya llevabas un marcador. Un tema a la inversa, a ver. De entrada denunciaban a alguien, denunciaban entre comillas, en redes sociales a un actor. No, y déjenme decirles que están tocando este tema aquí, que lo estén tocando, y así lo voy a decir, que lo estén tocando con una mujer aquí,
les da un plus. Porque si lo estuvieran tocando los tres solitos, Definitivamente. sería una cosa Definitivamente. que causaría un ruido Machistas, misóginos, supermachista y opresores, supermisógino. patriarcales. ¿Cómo van a estar hablando de eso? Estamos pactando. Pero lo estamos Al tocando. pacto patriarcal, la ¿verdad? preservación del Pero lo estamos patriarcado. tocando como Es abogados correcto. que litigan en materia penal. Pero es que y la gente tenemos no ve eso. Claro. La gente en redes sociales Es el nunca ve eso. sesgo. Yo una vez hice, y está en mi contenido en TikTok, Nat Torres, por si quieren darle follow. Pero yo le platicaba sobre un video sobre un comediante al que le pusieron en Twitter un tweet. Sí. Un tweet bastó para decirle, oye, me pasó esto. Y le ¿no? desgraciaron la carrera Y un rato, un ¿no? delito. No sé si todavía, pero... O sea, muy buen rato, ¿no? Entonces, fue un tuit diciendo, me agredieron de forma sexual, ¿no? De las peores agresiones que hay en materia sexual. Es correcto. Y con un tuit, él me platicaba que en menos de 2 horas todo había estallado. O sea, todas las cosas habían estallado, todo había... Persecución por todos Claro, lados, y hate además, por todos lados. imagínate, eres una persona que vive de redes sociales. Claro. Entonces, automáticamente todas las campañas se caen, todo se cae y tu imagen pública queda completamente destrozada, ¿no? Pasaron las cosas, pasó un tiempo y era evidente por las declaraciones y porque nunca es perfecta, ¿no? Claro. Las declaraciones que puso en Twitter, que evidentemente 2 días o 3 después borró, y después las declaraciones que tuvo en el Ministerio Público eran completamente contradictorias. De entrada cambiaba el delito. O sea, en Twitter el statement era Sí, claro, uno, claro, ¿no? claro. Y en la fiscalía ya era otro. Entonces, las cosas salieron bien en el nivel jurídico, pero Pero la reputación se Ya quemó. se quemó. ¿Qué es a lo que Ya se iba? quemó. Aquí hay una cuestión bien importante. Esto no es una cuestión gratuita, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en esa parte. Durante muchísimo tiempo, las instituciones de procuración y de administración de justicia, las fiscalías y los tribunales, eran muy renuentes a creerle a una mujer cuando era su dicho frente al de un varón. Ujú. Y entonces se daban cosas verdaderamente aberrantes. O sea, donde había, por ejemplo, una violación y como pues normalmente las violaciones no se hacen en público, pues no había testigos y decían, pues no te creo. Entonces eso necesariamente hubo que cambiar, ¿no? Se fueron desarrollando ideas de cómo atender esta realidad concreta. Y entonces se crearon, entre otras cosas, formas de juzgar con perspectiva de género. Es decir, reconocer que con mucha frecuencia hombres y mujeres no estamos en un plano de igualdad. Entonces, las mujeres con mucha frecuencia están en una posición de desventaja frente a los hombres. Y esto lo tenía que enderezar el derecho. hoy ya no. Yo creo que todavía en algunos Yo creo- casos ajá. no es la A ver, en generalidad. algunos casos, creo pero que- ya no es la regla general. Hoy ya no qué. Hoy ya no, hoy siento que las mujeres ya no estamos en una posición de desventaja en el mundo jurídico en muchas áreas. Me queda claro que habrá otras en las que todavía tengamos nuestros temas. Yo creo que algunas mujeres, pero bueno, el tema aquí es, eso hubo que compensarlo. Y entonces, por ejemplo, hay muchísimos protocolos, casi todos los tribunales superiores de justicia tienen, el Poder Judicial de la Federación tienen protocolos para juzgar con perspectiva de género, que lo que busca es reconocer los contextos donde hay discriminación a las mujeres. Que también eso es importante. O sea, hay mucha gente muy pendeja que cree que la perspectiva de género es darle la razón a la mujer, A eso a lo voy. imbécil. Justo a eso voy. Pero a ver, Y lo eso- funciona Una así. cosa es reconocer, por ejemplo, si una señora depende económicamente de su marido, no vive en una ciudad donde se la llevó a vivir el marido y no tiene redes de apoyo, pues esa mujer está o tiene una escolaridad baja, está en una franca desventaja frente a su marido, del cual depende. Entonces, quien juzga tiene que tomar en consideración eso para compensar. El tema aquí es que mucha gente, y eso pues creo que lo hemos visto todos, cree que juzgar con perspectiva de género es darle la razón a las mujeres en forma automática. Y como se ha tomado así, y seguramente ustedes lo saben mucho más que yo, como se ha tomado así, como el juzgar con perspectiva de género es solamente dar la razón a la mujer, hay incluso abogadas que utilizan la perspectiva Claro, de género claro. y que abocan la perspectiva de género, A mí me tocó un montón aunque de no audiencias. tenga absolutamente nada que ver. Montón de audiencias donde, curiosamente, a la víctima mujer le ponen una asesora jurídica mujer. Y entonces, Una MP mujer. todos sus... No, una PEMO. Es que hacia allá quiero llevar Pero bueno, y sus últimas, digamos, sus últimas manifestaciones ante el juez siempre es, y le pido a su señoría que juzgue con perspectiva de género. Y el delito era robo, ¿no? Es como si eso fuera Sí. un cheque en blanco que automáticamente
te quita la obligación de probar lo que tengas que probar. Sí, porque eso es lo que voy. yo creo que estamos cayendo en... Pero ojo, yo creo que fue necesario, o sea, era real. Había un problema real que había que compensar. Acciones afirmativas. El tema aquí es que se nos está pasando la mano. Y muchos jueces resuelven a favor de las mujeres automáticamente, Completamente. argumentando que están juzgando con perspectiva de género. Aunque que no lo sepan están que está haciendo, mal. que no lo están haciendo por bien. eso, pero entonces perspectiva de género, oye, o sea, yo estoy contigo en el tema, en el concepto de perspectiva de género y el balance que estamos Es platicando. necesario, estoy de pero acuerdo. tenemos que atemperarlo, ¿no? Tenemos que hacerlo Porque hoy bien. pareciera que es más eliminé la presunción de inocencia de los hombres para hacerme la vida más sencilla, no meterme en Pero es que problemas, todo no se meterme generó en... porque la corte saca una definición, el famosísimo yo sí te creo, lo asume la corte y dice, a ver, sí debemos aplicar el yo sí te creo. ¿En qué consiste? Tu institución, tu ministerio público, tu juez, tu juez cívico, tu policía, en cuanto una mujer denuncia una posible ser víctima de un posible delito de violencia, créele, tómale la declaración, inicia la carpeta, investiga, Haz tu créele, chamba, haz tu chamba. créele. Haz tu chamba. Y ya en la Preguntarle qué traía investigación- puesto. ya en la investigación dirás, Sin preguntarle dónde estabas. Porque eso la gente no lo cree. Exacto, Eso la gente no lo cree. Pero tú llegabas a una fiscalía a decir me violaron. Y ¿Por lo qué primero. estabas ahí? Y lo primero era, uno, ¿por qué estabas ahí? Evidentemente, no podías ignorar las miradas morbosas de los ministerios públicos. O sea, en general, el lugar es feo. Estar ahí es feo. Estar ahí se siente feo. Te sientes mal. Es feo. Se siente muy feo, es espantoso y nadie se lo merece en Sí, este claro, planeta Tierra. claro, Nadie. claro. Entonces, lo primero que recibes es ¿qué traes puesto? O sea, juicios, ¿no? O sea, juicios Prejuicios. medio... ¿Qué prejuicios, ¿Por qué perdón. tendría que importar Claro. qué No, traigo estoy de acuerdo. puesto? Estoy de acuerdo con eso. Y a eso vamos. Está bien que investiguen. Eso es parte de lo que tenemos que buscar de perspectiva de género. Oye, si llega una chava y le dice, mi hija desapareció, que la gente del Ministerio Público no le conteste a la mamá, se fue con el novio. Exacto. O, Créele. O sea, ok, Exactamente. entonces está desaparecida, o- ¿qué hacemos? Vamos a buscar, o vamos que a la ver qué niña pedo, investigar. llegue en minifalda, que venía de un antro y la violaron en el taxi, y que diga, oiga, me violaron. ¿Y por qué traías esa Y ropa? que la voltee a ver y que le diga, pues cómo no. ¿Me explico? Ok. Eso es lo que tenemos que evitar. Y la gente cree que no pasa tal cual, No, pero sí pasa. pero es exactamente así. O sea, Estoy de acuerdo con eso, pero la gente tampoco cree que pasan las denuncias falsas. Exacto. Es que hay muchas- Es que si te das Pero cuenta, a ver, es cuestión de equilibrios. El tema que de la lo denuncia tenemos. falsa nos lleva a otro tema bien importante. Una denuncia falsa, ¿por qué tienen tanto éxito? Porque hay que decirlo tal cual, los jueces les da miedo absolver. por supuesto. Les da miedo decir, Ajá. esta persona es inocente y está claro, y en un contrainterrogatorio y con las periciales la defensa me lo demostró. Justo lo Pero decía con ¿sabes qué? Production. Mejor, la típica, que lo resuelva el de amparo. Claro. Yo no, porque ¿para qué Sí, me se meto lava las manos problemas? como Poncio Claro. Pilato, ¿no? Entonces, Se ¿qué la pasa al ocurre? que Una sigue, denuncia güey. falsa, se encuentra un juez tibio. Primero, una denuncia falsa, se encuentra un ministerio público que no investiga a fondo y que acusa ante un juez tibio. El juez tibio sentencia y el juez tibio te obliga a ti como abogado a irte con un juez, o sea, un amparo. Y el juez de amparo dice, ay, pues sí, pero te repongo el proceso. Otro pinche año en juicio. O sea, el Pero tema celeridad, es- pero Bueno, mucha y mientras celeridad. tanto hay un cabrón metido. tenemos un sistema de justicia tibio, un sistema de justicia arcaico, un sistema de justicia que criminaliza a la mujer, que no le crea a las víctimas, pero que eso sí, cuando detiene a una persona se quiere colgar las medallas, decir, la fiscalía logró, no es cierto. La fiscalía simplemente lo único que hace es, con un datito de prueba ya le giro orden de aprehensión y ya le meto prisión preventiva y ya gané el caso. No es cierto, porque no anuncia la fiscalía o las autoridades cuántos se caen en amparo, cuántos al final salen absueltos, incluso culpables, porque tenemos un sistema tibio, corrupto y fracasado en fiscalías y en jueces. Y además como consejo, y lo voy a decir así, tal cual, como me sale y como creo que debe ser. No, y así el chile. Y lo platicaba, Como a ver, somos. como somos. Al punto. Genuinos. al Directo punto. a la derecha a la flecha. Si ya tienes la capacidad emocional, psicológica, ya te sientes bien, ya estás lista para contar lo que te está sucediendo, no lo cuentes en Twitter. No lo cuentes en Facebook. No subas un TikTok. Ve a una perra fiscalía. No resuelve nada. No resuelve nada. Es que genera presión. No, te empeora el caso como lo que acabas de decir. ¿Sabes qué también genera presión? Tú pararte todos los días, o tus abogados, con el Ministerio Público, en la agencia del Ministerio Público. Pero fíjate, yo ahí tengo, por eso somos abogados y los abogados todos tenemos un criterio distinto y por eso somos abogados. Es imposible que digas los tres están pensando exactamente lo mismo. Sí, no Aquí hay habemos forma. dos Yo creo- abogados y tenemos 4 opiniones. Pero el O sea, tema que te es, salgas, güey. muchas veces el litigio en medios sí ayuda Mándenme para a que, chingar a para mi que el madre. MP haga su A ver, chamba. ojo. Yo O sea, sí, yo Hay veces que ayuda. A mí me ha ayudado el litigio en medios para que el MP diga, Lick, a ver,
¿Qué le tengo pendiente por acordar? Y te avanza el asunto. Y me ha tocado que gracias al litigio en medios te recibe no la jefa de la agencia, la mera fiscal general te recibe y te resuelve. Cuando es el mediático. asunto. Sí. No estoy. Yo sí quiero decir algo ahí, casi todos los colegios profesionales de abogados prohíben litigar en medios. Es una práctica antiética. Antiética, no ilegal. No es ilegal. Pero lo definen te voy a los colegios. Pero es antiética. Antiética. Entonces, yo, por ejemplo, yo sí difiero radicalmente. Me parece que la capacidad de los abogados se tiene que demostrar en los tribunales. Y sí, me parece que un buen abogado puede ganar un asunto. Seguramente vas a tener que picar más piedra, pero tienes que hacer las cosas como se deben. Es que justamente buscar estos atajos es lo que nos complica las cosas. Oye, voy a denunciar en TikTok o en un tendedero o lo que sea para meterle presión. Pero entonces no estás buscando una justicia. Sí, pero ojo, porque pero lo que estás fomentando es un linchamiento público. Pero también pasa al otro lado. El tema aquí es, si tú fomentas linchamientos públicos, ya Natalia nos decía un caso de un cuate que lo lincharon en 2 horas. En 2, y no es broma. Entonces, ojo, yo sí creo que como sociedad, o sea, la gente de nuestra edad, la gente mayor, la gente más chica, tiene que entender. Tienes una bronca, ve a la instancia que tiene que conocer de ese caso. Denuncia. Si no lo haces, no vas a resolver nada. Si tú lo buscas resolver a través de las redes sociales, vas a tener una respuesta de redes sociales. Es que la gente quiere revolucionar el mundo en Twitter y así no funciona. Pero a ver, pero además... es que lo que quiero llegar es, lamentablemente, esto que estamos hablando, que, a ver, vamos a ver, entiendo que los colegios le llaman antiético, pero pasa exactamente igual del otro lado. O sea, la gente que quiere movilizar un caso lo hace en redes a ver, sociales. simple. Cuando te digo que estoy en desacuerdo, es en desacuerdo para los dos. Para los dos Para lados. los dos A lados. ver, muy Y simple. de hecho, perdóname que te interrumpa, yo entre ellos dos estoy en una teoría un poquito como en medio, como ecléctica. Pero ¿cuál es tu postura Ay, entonces? perro, ¡Ay, justicia, perro! ay, Pero perro, Dígale justicia. justicia. A ver, ¿cuál es? No, pero a ver, yo creo que sí puede haber una presión en medios que haga que la gente haga más su chamba, eso es innegable. ¿Es antiético? Sí. ¿Pasa? Sí. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que yo nunca, Natalia, yo nunca haría una denuncia en Twitter? Nunca. Sí, pero eres una persona racional. No, iría a una fiscalía. Ahora, si de verdad necesitas y tu cuerpo te pide hacerlo en redes sociales, ve a una fiscalía primero. Y ya después, si quieres... Pero eso no estorban en el caso. Con en tu frecuencia sí. investigación. Con frecuencia sí. Porque vas a ir a Te voy a decir decir, pero es que ahí viene el tema. muchísimas veces los abogados recomendamos, cuando hay casos que son, digamos, de interés público, decimos, oye, tú no puedes hablar a medios. O no puedes llegar Claro. a una entrevista Entorpece banquetera. todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que digas en una entrevista banquetera, Te va o a lo que cagar digas todo. en una historia, lo van a usar en tu contra. Por y supuesto. se te va a caer el asunto. Por supuesto. Así se cayó ese. ¿Qué es lo que tú quieres decir ahorita, no? Entonces, o sea, Es que, por ejemplo, una cosa es publicar un chisme en redes y otra cosa es el litigio en medios. En la barra mexicana de abogados también están en contra del litigio en medios, pero lo definen muy bien. O sea, dicen, a ver, ¿qué es litigar en medios? Si yo publico un Twitter contra la fiscalía, como lo he hecho muchas veces, no estoy litigando en medios, estoy publicando en Twitter. Litigar en medios, el primer requisito que debe existir es que efectivamente haya un litigio, o sea, que si haya Claro, una hay un denuncia, asunto, claro. que si haya un juicio, o sea, porque si no es chisme, si yo ahorita me paro a hablar de, ay, tal caso y tal asunto, pero yo no tengo un litigio real, no tengo una litis, no tengo una carpeta de investigación, no estoy litigando de manera real en medios. Postear en un tendedero no es litigio en medios, es hacer ruido y armar chisme. El litigio en medios, cuando nos ha tocado casos emblemáticos donde te enfrentas a la fuerza del Estado, donde sí sale este señor barbón de la fiscalía a hablar de tu asunto en medios a nivel, con toda la fuerza del Estado, o peor, tenemos un asunto actualmente que surgió en 2019 porque salió de la máxima tribuna del Poder Ejecutivo en una mañanera acusando a nuestro cliente. Enfrenta eso. En tribunal lo puedes ganar. El tema es que también Sí, pero la reputación ya valió madre. tienes que emparejar el litigio que te está aventando y la fuerza del Estado. Y ahí lo subimos a medios, no con chismes, sino tienes que empezar a combatir también la estrategia y el manejo de crisis que el litigio en medios del Estado en tu contra o en contra de tu cliente lo tienes que emparejar. Pero el presupuesto básico para eso es que ya haya un proceso. Claro, porque entonces, si no es forzosamente... chisme. O sea, si, como lo que tú dices es cierto. A ver, si tú dices que fuiste víctima de un delito, denúncialo. Es tu obligación aparte. O fuiste testigo de un delito, denúncialo. No puedes llegar en Twitter y decir, el otro día vi cómo secuestraron a una persona. ¿Y qué hiciste? Pues lo que hizo ¿Ya mucha compareciste gente. como testigo? O sea, yo fuiste a decir, oye, yo vi cómo levantaron a una señorita, a un cabrón. No,
pero lo publiqué en Twitter. Eso no es Exacto. una denuncia, eso es un chisme. Lo que dice mucha gente, ¿no? Es que las instituciones no sirven. Y Twitter sí, pendeja. Claro. O sea, Sí, entiendo el punto. Ahora, parte de los tendederos, por ejemplo. Yo no conocí ese término hasta que leí un simpático libro que no debí haber leído hace poco, que se llamaba El ABC del género. Puta madre, pero era para pelear con a mis amigos progres, ¿no? Que me explicaran su historia. Les mandamos del un beso, género. por Les cierto. mandamos un beso. Pero bueno, en este bonito libro entendí el concepto de los tendederos, güey, ¿no? Entiendo la problemática que existe, ¿no? Claro. O sea, entiendo la problemática. Sé que gran parte de estos tendederos contienen probablemente una gran cantidad de agresores. O sea, y que son reales. O sea, porque no voy a hablar de un caso en específico, hablo en general. Sé que hay una gran realidad en estos tendederos. Pero también puedo entender que hay una gran cantidad de falsedades en esos tendederos, ¿no? Claro. O sea, me ha tocado ver casos... Porque no tienen filtros. Es que no tienen filtro. Su concepción es que no tengan filtro, que lo que postees o lo que les mandes lo suben. Y está bien, a eso vamos, es razonable, ¿no? O sea, una chava que tiene 14 años, que nadie le cree, que ni sus papás le creen. Ni la fiscalía. Oye, ¿esto es un medio de desahogo? Sí, seguramente para su salud emocional va a ser buenísimo. ¿Eso nos va a ayudar a que el problema se erradique? Definitivamente no. No, yo creo que Y entonces ahí es muy claro. Entonces, ¿cómo sirven tanto las redes sociales para comunicar cosas buenas o para en algunos casos entorpecer procesos? Que hemos visto muchísimos casos. totalmente. Que por ejemplo, el caso de los tendederos, o sea, me ha tocado, yo personalmente he recibido mensajes en Instagram en varias ocasiones que me dicen, güey, hace poquito, de hecho fue la semana antepasada, que estaban poniendo para el 8M un tendedero, no me acuerdo qué universidad era, de Guadalajara, y 3 güeyes me hablaron, uno de Guadalajara, uno de Saltillo y otro güey de Torreón. Y los 3 me escribían por mensaje, cabrón, me están poniendo la jeta en un tendedero. Están diciendo que yo hice tal. Y me dijo, tengo una conversación en donde la morra está enojada y resentida porque la corté. Y me dijo que iba a acusarme en un tendedero. En mi mente fue, pues toma la captura a esa madre y ves tu evidencia, ¿no, güey? Pero lo que quiero llegar es, terminó en el tendedero, güey. O sea, ya lo quemaron, ya lo humillaron, ya lo jodieron, ya lo Que también atacaron. estoy completamente en desacuerdo con eso. Eso se me hace una reverenda más porque no hay un filtro, como dice Mario. O sea, no hay una guía de decir, cuando pase A, B, C, D, lo puedes poner en el tendedero. No, es por mis huevos, lo puso en el tendedero. Y puede haber una cantidad de casos de estos en donde un adolescente no mida las consecuencias del daño que le puede provocar al vato, ¿no? Estábamos hablando Claro. de 6 meses en prisión preventiva, vamos a suponer. Si es el caso, vas a meter un güey de 18 años a prisión preventiva porque la novia está dolida porque lo cortaste y dices, ¿cómo? O sea, ¿cuál sería ahí cómo se puede operar ahí? Porque para mí sería sencillo decir, si hay alguna denuncia falsa en un tendedero, ¿cómo se puede operar para defenderte? O sea, o no hay una defensa, o sí se puede hacer algo. Sí, o sea, sí hay muchas técnicas. El tema es, ahora sí, la famosísima de los abogados, depende. O sea, dependerá del asunto y del contexto. ¿Sabían que, dato curioso, ¿sabían que en TikTok me han preguntado muchas cosas? Cuando me preguntan cosas, normalmente Depende, es el inicio clásico. diciendo, depende. Y hay banda que me pone, no puede ser que seas abogado y digas, depende. ¿Así me vas a defender? que Y sí. yo, Bueno, Es que todo podemos depende. usar una más de abogados. Hay que distinguir. habría que distinguir. ¡Ay, pirro justiciable, mi amor! ¿Qué ibas a decir? Es que justo el tema es, a ver, hay un fenómeno muy grave que nos lleva a este extremo, que es la violencia excesiva contra las mujeres. Correcto. O sea, es esto que dicen, nos están matando, es Y cierto. es real. Ajá. ¿Quiénes las están matando? Sí, son hombres. La mayoría de los casos son hombres en el feminicidio. Ojo, el feminicidio lo puede cometer una mujer. También, Que correcto. hay gente que dice que no. Era tu tema, sí. Pero segundo, también el Estado está matando mujeres. Tenemos casos de militares, de policías federales, de Guardia Nacional, de policías ministeriales, de policías municipales. Y eso nos lleva al extremo de, oye, como sociedad tenemos que reaccionar y decir qué está ocurriendo. Por eso la Corte dice, hay que creerles. En cuanto llegue una mujer a denunciar, créele y empieza a indagar. Pero Las en cuanto denuncias, llegue a denunciar. las denuncias en medios, el tema de Pero la es denuncia, eso, empieza a averiguar Y y ya ya, después, que averigües que no pasó nada, le dice a la niña, terminas la oye, investigación. reina, El tema es que a tu casa. como las autoridades no reaccionan, las víctimas que dicen, a ver, la fiscalía ni me recibió la denuncia, o sea, ni siquiera me atendió, no me creyó, me criminalizó por ir con minifalda. ¿Qué hago? Me voy, lo cuelgo en un tendedero, va a salir la imagen de la persona, se va a hacer ruido, y a lo mejor ahí sí me empiezan a recibir. Porque tenemos extremos, ¿eh? Tenemos 2 chicas que hace unos meses fueron asesinadas por sus agresores, que la Fiscalía de la Ciudad de México no les recibió la denuncia por violencia. Claro.
¿Qué canal tienen las chicas? O cualquier persona, porque no solamente es un tema de género. Pues a lo mejor empezar a hacer ruido en redes sociales. Oye, si un TikToker con 300,000 seguidores asume mi caso y lo sube, a lo mejor la fiscalía ahora sí, en la segunda ocasión me recibe la denuncia. Sí. Entonces, la apatía de las instituciones ha generado que hoy las redes sociales se vuelvan el medio de litigio para la gente que no tiene acceso. No solo las instituciones de nuestro sistema de justicia reaccionan literalmente por presiones mediáticas. Yo estuve muy cercano a un caso en una universidad donde por el miedo de lo que pueda pasar mediáticamente se han tomado decisiones súper cuestionables, ¿no? Entonces, el miedo a... O sea, que se... el miedo a ser trending topic. Sí, o sea, hacer el güey funado, cancelado de la Sí. semana, la empresa o la escuela o quien sea, ¿no? Y te voy a decir, yo creo que las redes sociales son bien útiles, ¿no? Nos sirven un chorro, nos divierten, comunican un montón de ideas, nos permiten discutir estas tonterías aquí. Pero también tenemos que entender que no necesariamente las redes sociales es la vida real. Sí, o sea, no es obligación de expresión Es un tampoco. filtro. Trae un filtro. Todos, yo creo que todos en esta mesa en algún momento hemos tenido cierto grado de escándalo en redes sociales. Ujú. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Cierto grado de escándalo. Por decir Déjalo pasar. 18 millones, Déjalo ¿no? ir. Así nada más. Déjalo ir. Déjalo ir. Deja que fluya. Y te voy a decir, vas a ser sustituido por el siguiente escándalo. Estoy de acuerdo que va a ser sustituido, Sí, duran pero 2 lo que semanas. no se sustituye es que te corran de la empresa, que Tu te corran del afectación. trabajo, Sí. que te corran de tu casa, güey, que tu círculo cercano te mande a chingar a tu madre, que te quemen en redes sociales, que nadie te vaya a contratar, o sea, Claro. esa es una gravedad. Y yo, a ver, es que se va a escuchar apático lo que estoy diciendo y no creo que suene así, o sea, entiendo No, la no, dilo a problemática. Chile como somos, al No, punto. yo es que lo digo, pero ya sé, Pues ya sí, los nada más me conozco, quiere ya los comprometer a mí conozco. Van a aquí. decir, ¿cómo Armando está diciendo, cabrón? ¿Quién se comprométete. preocupa del otro lado? ¿Quién se preocupa del otro lado de la moneda? O sea, porque alguien sale a preocuparse del otro lado de la moneda y es un pinche misógino, machista, es una mierda, es un apático, güey, perdón, pero alguien tiene que hacer la pregunta. pero es ¿Qué que también pasa hay con la gente- denuncia falsa? Pero también hay gente que lo lleva al extremo. O sea, a ver, ¿qué es a lo ¿Pero que cuál quiero es el llegar? extremo? Que si nos estamos quejando, porque nos estamos quejando todos aquí, Sí. que hay una cosa que viene como con este feminismo radical que está de la ultra super chingada, que implica que los hombres pierden presunción de inocencia, que los hombres ya son los malos todos, que todos son los violadores, que todos son... No podemos entonces irnos al otro extremo, ¿no? Así de el feminismo es horrendo y todas las mujeres son iguales y todas las mujeres no sé. Porque creo que es una reacción lógica hasta cierto punto, ¿no? Estás muy harto, A muy ver, te voy cansado. a hacer una pregunta más clara. ¿Tú crees entonces que en México se eliminó la presunción de inocencia para el hombre, aunque sea de manera así, maquilladita o no? Sí, que eso te dé derecho a hacer lo mismo, no. Está bien, la pregunta es, ¿crees tú que se ha eliminado? Sí, totalmente. Aunque sea de manera... Totalmente. Que eso no te da, o sea, no te da un escudo para poder hacer lo mismo. Estoy de acuerdo, está Completamente bien. de acuerdo. O sea, ¿qué es a lo que quiero llegar? Que hay muchas cosas que el feminismo de primera ola y para mí el que es verdaderamente real y que pesaba demasiado, sí buscaba una equidad genuina, Correcto. ¿no? Y hay muchas cosas que hoy se entienden muy malas, que le están quitando el peso a un problema que sí existe contra las mujeres, un problema que sí es real, un problema que sí sucede, ¿no? O sea, los feminicidios que se dan, el caso de violencia de género existe, pero entonces toda esta cosa mediática que está generando este nuevo feminismo y estas cosas, de pronto como que le quitan a varios hombres y a varias personas la idea de que sí existe. No. Sí existe, no solo es un escándalo. Pero es que se sabe que existe. Yo me estoy refiriendo específicamente al problema que hay del otro lado, que cuando hablas de ese problema te satanizan y No, automáticamente pero te ya hay señalan. extremos. Pero quien Yo te hace- sataniza es el extremo. El Sí, extremo del exacto. feminismo súper radical. Y ese también está la No, toda no, chingada. Pero pero hace unos días yo subí un video con mi hija en Instagram, hablándole, diciéndole, siempre voy a estar contigo, mi amor. Ah, sí, lo Toda vi, la sí vida lo voy vi, a sí estar lo vi. contigo. Está chido. Yo te conté esa historia, de hecho. Y hubo chicas dos en específico que me dijeron, ¿cómo quieres que dependa del sistema patriarcado? Y dije, no, nada más le dije que su papá siempre No va a ser mames, para que ella. te dijeron eso, güey. Dos chicas que no me siguen, obviamente, y que viendo sus perfiles son perfiles tendenciosos. Yo dije, o sea, a ver, si yo me hubiera desobligado de mi hija, sería un patán. Sí, Claro. sería un Y estúpido. ahora que soy un papá muy responsable y que le digo, yo siempre voy a estar para ti, en lo que necesites, lo bueno y lo malo. Es más, para la peda. Pero mija, no si decía quieres. nada malo la historia, malo. güey. Yo la vi. Pues me juzgaron porque estoy generando que la niña dependa de un hombre. No, pues simplemente que sepa que un hombre, que es su papá, va a estar presente. Son estos extremos que
Nat tiene toda la razón. Nos falta pensamiento crítico, Siempre. ¿no? Totalmente. Yo les voy a Pensamiento decir- racional, o sea, es que es una pues, mamada. Así sí. de pasarlo por el filtro 2 centímetros tantito. de cable Porque frente, la gente güey. ve así una historia. No, mi güey me puso el cuerno. Desgraciado. Te estás metiendo con el tema trending topic y me va a doler. Y después- me va a doler, me va a doler. Después le Estamos haces- hablando del tema de trend Después de TikTok. Sí, le das me va a doler. scroll y entonces ya ves al güey que dice, no, bueno, no le puse el cuerno, estaba yo tal. Desgraciada. Y le pones like. Nuestros pensamientos en redes sociales son así. Las reacciones de la gente son así. Y también son bien pinches hipócritas. Porque Sí. si un vato, todo meado, sube un video diciendo, ay, es que me pusieron el cuerno y la chingada. Y la morra de que ni te topo, güey. Todo el mundo va y le comenta a la morra. Pinche infiel, eres una culera. Te estás No, sesgando. Es muy. O sea, bueno, a ver. O sea. ¿Tú ¿sí? crees que lo estoy sesgando? No, o sea, a ver, entiendo, pero estás haciendo lo que hacen con el patriarcado, tomar el 1% de los casos para hablar del 100% de los. No. Es A mucho ver. más común con los hombres. Que a ver, hoy. Hoy ahorita. pasó, ve cómo Hoy. se están acabando al cabrón tener No un te he tópico de preguntado, TikTok. cabrón. Cállate. Escucha mi A ver. pregunta. Hoy, sube un video a alguien. Ujú. Tú diciendo, no sé, Juana me puso el cuerno. Sí. Juana me puso el cuerno, hizo tal. Pero imagínate que no, te sales de Armando y Sí. neta te ves destrozado, así de no, me siento muy mal, bla, bla. Todo el mundo, y te lo firmo ahorita, pagamos una apuesta, todo el mundo va a ir al perfil de Juana a decirle, hija de la chingada. Yo te queremos, puedo Armando. firmar ahorita que no. Espérame, o sea, gran espérame, cantidad de gente sí, espérame. pero no creo que ahora, sí. Ahora cambiamos un escenario. Yo al mismo tiempo subo un video y digo, oigan, Chuchito Pérez me hizo esto, quería decirles que me siento así, me siento lista hoy de contarlo. Vamos a ver cuánta gente me pone, ay, solamente lo hace por likes, solo quiere vistas. Todos sabemos que así no ¿Sabes es. qué? Este es un tema bien interesante porque redes Eso sociales, pasa. que es lo que nos trae hoy en día acá, independientemente del tema. Polémica. ¿No era la página de los fans? Sí, también, pero Pero yo me refiero a que por La redes OF. sociales conozco a Armando, conozco a Ah, Nat, sí, conozco a ti. sí. Hay un tema bien interesante y nos va a llevar a la página azul. El contenido en cualquier red social, en cualquier plataforma, tiene implicaciones legales. Todo contenido, o sea, desde la página azul que puede tener, oye, comete un delito o no comete, es no porn o no es no porn, el no porn es legal o no es legal. Todo eso es un debate, pero que nos lleva a un campo que todo el mundo odia. Nadie quiere un abogado. Pero toda declaración, Pero todo todos nos puede necesitan. tener una consecuencia legal. Desde inventarle a una persona que abusó de ti y publicarlo y que sea falso porque estás cometiendo un delito, como si Exacto. presentas una denuncia de manera oficial ante la fiscalía. Exacto. Cómo insultar ya de manera excesiva a una persona en redes sociales y generar un tipo de violencia, cómo desde discriminar, o sea, todo tiene una consecuencia legal y la gente dice, qué hueva los abogados, pues sí, qué hueva, pero por desgracia tu TikTok, tu Instagram, tu página Sí, azul claro. tiene regulaciones que puede tener consecuencias legales. El por qué te bajan los videos que dicen, no rompas en la Sí. comunidad. Es muy Esas son sencillo. consecuencias. Para ti se ha eliminado, o sea, hay una pregunta que a Nat. Que ahorita voy a regresar con ese punto, o sea, pero estoy seguro que si tú y yo hiciéramos el mismo video diciendo que a ti te pusieron el cuerno o a mí me pusieron el cuerno, vas a recibir más apoyo tú que yo y vas a recibir más hate la chava, digo, el vato que tú ataques que la chava que yo ataque. Pero yo me refiero a credibilidad. Por eso, tienes más credibilidad tú automáticamente por subir un video. Es que se me hace irreal que digas que si tú subes un video y yo subo un Se video. me hace real que no me estés entendiendo, Yo cabrón. te entiendo tu punto, pero no lo voy a decir. O sea, el punto es, o sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. A ver, ¿para ti se está eliminando la presunción de inocencia en México? ¿Al hombre? No, para mí nunca ha existido. De manera tal lisa y llana no ha existido. O sea, la verdad es que como litigante en materia penal no puedes decir que hay una presunción de inocencia. Siempre enfrentas al sistema como defensor particular y más cuando eres el imputado. Lo enfrentas porque incluso las reglas del propio sistema han puesto normas que impiden que tú como acusado de un delito o investigado tengas acceso a la carpeta de investigación hasta cierto momento. Oye, ¿por qué? Si ya sé que me estás investigando, ¿por qué no puedo tener acceso a mi carpeta? Ah, porque todavía no concluyo si te voy a acusar. Pero ya me estás investigando. Y la propia corte ha generado esos criterios y no, espérate.
Todavía no te están acusando de nada. No, pues me están investigando y ya lo sé. ¿Cómo lo sé? Porque la que me denunció me mandó foto de la denuncia. O sea, Sí, claro, ya lo sé. ya tengo la pinche. Entonces, Porque me después, llenó de post-its el coche. Te vas a juicio. Te vas a juicio. la cartulina de la entrada. Sacó su historia así en la Pero- ventanilla de la fiscalía. Sí, con Sí, su es que la denuncia. verdadera presunción de inocencia, para mí, no implica nada más el término legal, sino que si alguien publica un Twitter hablando mal de una persona porque posiblemente cometió un delito, que la sociedad dijera, bueno, pues que lo resuelvan las autoridades. No, aquí ya eres culpable. Voy a poner un ejemplo muy absurdo. Genaro García Luna. Todo mundo en México lo consideramos el peor traficante, el traidor a la patria, bla, bla, bla. Todo mundo desde que inició el juicio sabíamos que Genaro García para nosotros era un Culpable. narcotraficante. Ajá. Y culpa. Pero la justicia no lo había resuelto. Y yo siempre lo dije y lo dije en columnas en periódicos. En México no lo tenemos procesado. Pero socialmente ya era culpable. Y vámonos a los comediantes que les han subido muchos twitters o videos en TikToks, ¿no? Donde una chica dice, tal comediante me invitó a tal restaurante y a tal evento y luego abusó de mí. ¡Pum! Ahí Ya yo lo te- sentenciamos socialmente. Ahí yo tengo. Ah, bueno, ok. O sea, que en Socialmente temas de fue denuncias sentenciado. falsas. y Sí, tal. ya lo Bueno, a linchaste ver, socialmente. En este país, la cantidad de jueces que han corrido por haber liberado a una persona indebidamente o por haber condenado a una persona indebidamente, los puedes contar con los dedos Sí, de es la mínimo, mano. es mínimo. Es mínimo. Entonces, ¿Qué es la sí, excepción? Pero creo que eso sigue siendo rarísimo. así. Sí, Sí, es muy raro. y El te voy a tema es decir- que le tienen temor al impacto al Y te voy a decir, mediático. mediático. si no los Y han más hoy. si no los han corrido, entonces realmente no es un factor. Puede haber error judicial, puede haber actos arbitrarios, puede desviarse el sentido de justicia y para eso hay medios de defensa que todos los abogados sabemos utilizar los medios de defensa y lograr que si este cuate fue un cobarde, si este cuate actuó de forma indebida o este cuate simple y sencillamente se equivocó, hay las formas de corregir eso. Nuestro sistema está diseñado así, que no dependas de la decisión de una sola persona o que esa decisión no pueda ser revisada por alguien más. Todo nuestro sistema penal está fundado en eso. Pero es que- así funcionan, son las reglas del juego. Pero un buen en ese abogado escenario- un buen abogado es alguien que sabe jugar con las reglas del juego. Pero en ese escenario si tú tenemos crees muy nada claro. más y dices, no, es que todo está mal porque el sistema es corrupto. Maestro, dedícate a otra materia. Litiga agrario. Sí. Porque el sistema no tenemos, o sea, los abogados, Muy bueno. un buen abogado es alguien que sabe jugar con las reglas del juego. Entonces, yo sí Pero creo. es que ahí difiero, estimado Mario, ¿por qué? Voy a poner un ejemplo muy mediático. El documental Duda Razonable. Si no es por un documental, tendríamos a 3 personas sentenciadas a 50 años. Y los que ya Y vamos a hablar con lo que vimos del documental, porque jurídicamente no sabemos realmente Ese cuál es está- el fondo. está O sea, para que duro, güey. Con lo reformaran que se tuvieron que logra ser ver, con lo que se presunto culpable déjame lo voy a y duda decir, razonable. el fiscal que acusó a esas personas fue mi jefe en la fiscalía. Bueno, todavía era Procuraduría General de la República. Él era el titular del área de robo de vehículos del ASIEDO, el licenciado Vera, que estimaba mucho. Ya con nombre. Ya con nombre. No es contra ti. Es figura pública. Es contra tu punto. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Es contra tus fallos. Si no es por ese documental, tendríamos un caso conocido, y lo dijo el ministro presidente. Este es uno de miles que hay allá afuera, que gracias a que una serie nos lo trajo, lo atrajimos y esperemos que se haga justicia. El mismo ministro reconoce estas fallas del sistema. Podríamos decir, y no es el debate, ¿lo hizo bien la defensa o lo hizo mal? Ay, yo creo que lo hizo muy mal. Muy. Yo creo que lo hizo muy mal. Pero fatal. Y es donde ahí te doy la razón. Una buena defensa, esto no llega a ese momento, sin duda. Dices, déjate venir. Ahora. Sin embargo, si hubiera existido una presunción de inocencia de entrada, dices, ¿cómo puedes sentenciar eso como juez? Segundo, la corte tenía ya elaborada la absolutoria. Tal Pues cual, si por la el duda tema razonable mediático. existiera, Por el ¿por qué tema hubieras hecho mediático. eso? Sí, pero es que ese es el ahora, punto. el tema es- Si la presunción de inocencia fuera absoluta y fuera perfecta, no necesitaríamos defensores. Porque la No, autoridad como en la solita. vieja Roma, no había abogados. Claro. La No había autoridad abogados, solita se defensores. daría Solo cuenta. juristas, Oye, jurisconsultos. no, pues este cuate es inocente. La autoridad solita. ¿Por qué necesitamos defensores? Porque esto es un Pero sistema no de te pesos vayas y al otro contrapesos. extremo. Evidentemente no te vayas al otro extremo porque así no funciona y lo El sabemos. tema es, la presión No de las redes estamos llegando al sociales, equilibrio. Exacto. la presión de las Exacto. redes sociales sí tiene un impacto en la profesión del abogado, ya seas juez, ministerio público, postulante, consultor. Son los nuevos medios. Exactamente. A ver, creo que la abogacía, y ahorita ya está sucediendo con el famosísimo chat GPT, que Exacto. pasó la Sí, prueba de tengo la barra miedo. de los Estados Unidos con Tengo 90%. miedo. O sea, los abogados hemos sido muy renuentes a abrirnos al tema de las redes sociales en muchas cosas.
de ese litigio. Abrir el sistema penal mexicano a litigar a través de medios digitales fue terrible. Fue muy tardado y nos obligó Por la pandemia, ¿no? Pero hoy seguimos muy renuentes, incluso las fiscalías, y esto es un tema central, a investigar las conductas delictivas que pueden ocurrir en redes sociales. La fiscalía dice, No le entienden. exacto, no le entienden, dicen, a ver, en tal video de TikTok tal persona me amenazó de muerte y de causarme daño. Y te dicen, es que eso no es delito, pues es que lo dijo en un video. Perdón, sí tenemos que empezar a entender que las declaraciones, los comentarios, los videos tienen una implicación jurídica, que nos hemos cerrado. Y eso ha llevado a que muchas personas, hombres y mujeres, porque no es exclusivo de las mujeres, abusen de estos canales y hoy en día hagan denuncias. Pero está esto, o sea, no está regulado. Pues sí Es que está te voy a decir, regulado todo porque hay todo- normas. Sí pero- sí hay. Yo creo que, y eso es, finalmente creo que nos puede permitir volver al tema de la página de los fans. El entorno digital nos representa a los abogados muchos retos, porque Muchos. las cosas se hacen de manera un poco distinta como tradicionalmente ocurre. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien llegue y te engañe y te saque una lana, a que te llegue un correo que parece del banco Y y te te pide saquen tus tu lana. cuentas, Claro. tal, Del y te tribunal. vacían. Del TFJ que, Entonces- empezaron a mandar correos como si fueran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Yo litigo fiscal y administrativo. Entonces, te mandaban correos con tal cual. O sea, el correo era las iniciales, ¿no? TFJA, como si fueran Una notificación. como una notificación de algún expediente. Y eran- te venía un link que entrabas y, supongo, entrabas y te robaban información. Digamos, todo eso para los abogados, para muchos, Clientes, pero no clientes solo lo hicieron, abogados, o sea, te voy a está decir, perro. para casi todo el mundo, Sí. es Es algo nuevo. absolutamente desconocido porque, o sea, nosotros todos consumimos internet, Claro. ¿no? Pero ¿tú sabes cómo funciona? ¿El fondo, los fierros? Que es un Realmente backup. no. Sí, eso es muy Eso es muy básico lo que técnico. te Y conocemos. entonces cuando tienes que buscar esa evidencia, cuando tienes que analizar esos casos, es difícil. Claro. Por ejemplo, originalmente estábamos platicando antes de empezar con el programa, ¿qué pasa con esta página de los fans? ¿Es pornografía o no es pornografía? Que es ambigua la línea, lícito ¿no? Pero- o no es lícito? Justo. Y empieza a representar un chorro de temas que se tienen que analizar. O sea, pero De sí, por entrada, a ver, ejemplo, yo preguntaría, el no por, ¿es lícito o no es lícito? Bueno, en México producir pornografía con fines económicos es un delito. es Bajo delito. la modalidad de trata de personas. Sí. Pero a ver, Es lo que- entonces producir, o sea, a ver, si yo tuviera una agencia, En México no está regulado, como lo dice acertadamente Mario, no es como en Estados Unidos o en California, que ya hay una industria legalizada y que requieres permiso. En México no existe eso. pero si yo tengo una agencia de No, OF, aquí en México está prohibido, pues, o sea, Exacto. es delito. o sea, pero si yo me dedico como, vamos a llamarle, tengo una agencia, un estudio en donde grabo Contenido. contenido para mujeres en OF, ¿yo estoy cometiendo un delito? Sí. ¿Sí? Sí. No está regulado Si entonces como tal. si tú prestas Eso un sí. estudio o cobras la renta a un estudio para que aquí se filmen escenas eróticas para que después alguien las venda, estás Es un participando en un delito. Ok, y ahora, ¿el hecho de que alguien se grabe para subir contenido erótico a OF está incurriendo en un delito? No. No. ¿Cuál es la diferencia? Que El hay un beneficio económico. Exacto, no hay un tercero. Aquí es No, que es no, un delito que está en la Ley General de Trata, no es trata de personas, es específicamente un delito de explotación En eso sexual. él sí es máster. Estás explotando la sexualidad de Sí, me una aventé tu persona. live de la trata la vez pasada. Entonces, aquí el tema es lo que se sanciona no es que tú hagas con tu sexualidad lo que se te dé la regalada gana. Puedes hacerlo. Lo que no puede pasar es que alguien lucre con tu sexualidad. Ahora, Porque entonces, hay una cosita. Tú ya no estás siendo una persona, estás siendo una producto. mercancía. quiero hacerles ¿Qué dos es- preguntas. Espérame, es que yo te más bien bueno, yo pero te- lo que vendes es producto. ¿O es, no? es que ese es el tema. Justo yo para allá voy. Yo le quería preguntar, porque evidentemente Está bueno el tema a los final, señores no les voy a preguntar esto porque no tenemos nada que opinar. ¿Cómo? Pero, ¿qué piensa una mujer respecto de si tú creas contenido en la página de los fans, te estás cosificando o te estás empoderando? A mí es cosificar. Venga. ¿Tú qué opinas? Como él ya sí me quiso comprometer, Suéltalo, ¿no? así, ¿Sí? mira, así derechito, mira. No, Para cerrar el episodio con madre. Para pasar a las conclusiones. a ¿Qué huevo dices? que sí, a huevo que sí. Yo creo que es que sí quiero darla así. ¡Ya, dilo! Pero espérenme, nada más quiero hacerles una pregunta súper rápida, o sea, es de sí o no. OF.
es un factor importante para que el delito de trata de personas se siga dando. Sí, claro. Las agencias están reclutando niñas que no tienen ni maldita perra idea de lo que están haciendo para sacarles dinero de eso. ¿Tú crees que no cobran un fee? Yo sobre todo pienso... 18, 19 años, una niña de esa edad. Normalmente la pornografía es la puerta de acceso al consumo de la el sexo comercial. Correcto. Entonces, el sexo comercial, hay una parte que es lícita, ¿no? Cuando una persona decide ejercer su sexualidad y tener una contraprestación por eso, que está bien, no es ningún delito ni nada, pero que son los menos de los casos. Casi siempre hay alguien más que se beneficia de forma abusiva de la sexualidad de una persona. Y entonces está haciendo que esa persona deje de ser un... Pues es la misma plataforma que te cobra el 30% por tu contenido, güey. Entonces, 20. O sea, eso no es tomar ventaja No, por supuesto. de un hombre, Por supuesto. del patriarcado. 20% por cada niña. De los ansiosos. No, Las a ver, agencias. sí, no, por No es supuesto. como el nuevo padrote digital, Por ¿acaso? supuesto. Tú me faltaste, mi Elliot. ¿Qué? Yo creo que no. Yo creo que no porque ya existía el fenómeno. O sea, ¿crees que es es una cosa nueva ventana. completamente diferente? Es una nueva El fenómeno ventana. te refieres- Pero es una ventana. Pero con el fenómeno te refieres a... Al fenómeno de la trata, de la explotación, la Ok. pornografía. Ya Pero es una existía. ventana. Pero, Yo creo que- pero yo siempre creo ha sido ilícito. Sí, o sea, yo creo... No, y siempre ha sido pero delito. la pregunta es, yo creo que no le da mayor impulso ni nada. No mayor impulso, Sí. pero ¿crees que puede irlo generando? Da un nuevo canal de generarlo simplemente. Creo que en la página de los fans no va a hacer que incrementen los números. Creo que simplemente va a incrementar las opciones de ahora cómo distribuir. Yo creo que lo hace más fácil. Mucho más Yo fácil. sí creo que mucho lo más fácil que incrementa, antes. Yo también creo que lo incrementa y que lo hace más fácil. Y mi respuesta a la pregunta que hice Y accesible. sí. O sea, accesible, rápido, fácil. Y yo creo que eso, Completamente. yo creo que eso es lo Completamente. que está generando el alza Y normal. y normal. Eso, ahí va. Y no, Quiero, ese es el tema. quiero responder la última ya pregunta. es una red social, güey. Ya es una red Sí, social. claro. Completamente. Oye, tú ve en las historias de Instagram o en los o Ya en todos Facebook. traen- Ya todos tienen todas esa las madre. niñas quieren, o sea, dicen, yo no quiero estudiar, yo quiero tener una página de Exacto. OnlyFans. O sea, eso es su meta. Cuando nos escandalizamos que vemos a un chavito en algún lugar allá en provincia que Armado. dice, yo quiero ser narco. Exacto. Es- Siempre pongo esa y analogía decimos- porque para mí es muy y buena, decimos, güey. puta madre, este cuate, ¿qué tan mal le ha ido en la vida? ¿Qué tan poquitas oportunidades tiene? Que sienta que eso es lo que empoderarse. quiere, porque lo mejor que puede aspirar es tener una camionetota Y una ¿no? pistola. Y una Ah. pistola. Bueno, pues ese fenómeno de falta de oportunidades se está dando de manera muy significativa con las chavas. Una chava ¿Falta de bonita. oportunidades o elección de oportunidades más sencillas? Claro, elección de oportunidades más sencillas, por supuesto. A ver, de entrada, para tener Entiendo tu OnlyFans, punto. O sea, el capitalismo nos tiene en la mierda y ese que es una opción extra de tener un ingreso en este sistema de mierda, como siempre dicen. ¿no? Patriarcal. Pero insisto, es tomar una decisión simple y sencilla como una persona que dice dedicarse al crimen organizado porque es lo que hay, güey. O sea, vuelvo al punto, o sea, es lo que hay, entonces lo hago. No sé, siento que sí está, no siento que haya tanta regulación. Y hablábamos hace rato, el daño que te genera ese tipo de contenido es muy parecido al que te generan drogas de manera psicológica en el cerebro. ¿Por qué no tiene esa regulación? Lo hablaba con él ahorita y me decía, pues es que, güey, o sea, es como si tú consumes alcohol, cigarros, X droga o lo que sea. Pues lo consumiendo porque tú quieres. ¿Cómo te lo regulo, güey? ¿No? Te regulo la compra y venta y la distribución. No puedo regular tu consumo. Claro. Pero entonces, o sea, para cerrar el episodio, La me gustaría pregunta. nada más hacerles esa última pregunta, ¿no? La primera, a los tres, voy a ir uno por uno, pero la primera es... ¿Creen que hay una manera de regular este tipo de cosas, particularmente hablando de la página azul y de lo que puede generar el tener contenido, distribuirlo y el daño que puede generar en general como si fuera una droga? Esa es la primera pregunta para cada uno de ustedes y que den su conclusión, o sea, que den esta respuesta. a y mí me den sus gustaría concluir con la conclusiones. pregunta que me hizo Mario. ¿Está bien? Si Con quieres el tema concluir. de ¿las cosifica o las empodera? Ok, entonces si quieres... apagamos la de la regulación y pasamos con la de la cosificación. ¿Para ti hay forma o no hay forma? No puede haber forma porque, a ver, si partimos de la creencia de que todas las personas que están ahí son víctimas de un delito, estamos en la postura incorrecta. Correcto. Y no puede regularlo porque existe el libre desarrollo de personalidad. Cada quien haga lo que quiera, siempre y cuando hay Terceros. límites, como lo decías en la libertad de expresión. No es absoluto. Respeta, por ejemplo, los derechos de terceros, respeta las normas, es decir, quieres inhalar alguna sustancia ilegal, adelante, solamente hay un problema. Tú puedes meterte lo que quieras por donde quieras.
Simplemente hay ciertas normas sociales que se traducen en normas jurídicas que dicen que si te encuentro comercializando, comprando, vendiendo Ahí hay pedo. una droga, hay un problema. Claro. Entonces, en este caso, el Estado, que es quien tiene que poner ese control social a través de las leyes, no puede decirte, no, ¿sabes qué? La página azul está prohibida porque hay personas que son víctimas de delitos. Pues sí, pero hay personas que por su propio gusto quieren Ok. hacerlo. Ok. Incluso, como lo dice Mario, hay niños que quieren ser traficantes de drogas. Bueno, pues tienes toda tu libertad, mijo. ¿Quieres ser millonario? Lo puedes hacer por la vía del bien o del mal. Hay consecuencias. Yo creo que en ese sentido sí soy 100% liberal. El Estado no puede controlar tus decisiones. Debe poner límites y tú sabrás si esos límites rebasan lo legal o lo Tus ilegal. principios también en contra. Pero no te pueden poner, no te Claro. pueden poner, no te pueden obligar a hacer o no hacer algo. Tú sabes las consecuencias de hacer o de no hacer algo. Ahorita regreso contigo para tu conclusión final del capítulo. Muy bien. ¿Tú qué opinas? Yo sí creo que mucho de esto ya está regulado. De hecho, ya está. O sea, no es algo que tengamos que inventar una regulación. Ya está. Ok. Que no necesariamente se aplique, que es distinto. ¿No? Ok. Que podamos estar de acuerdo o no en la forma en que está regulado, también es distinto. Pero desde mi punto de vista, esto tiene muchísimas repercusiones. Te voy a decir. Les voy a platicar algunas. Impuestos. Para ¿no? empezar, ¿no? O sea, ¿a quién le genera ¿Dónde está el ingresos? SAT? No, quién ya no lo tiene voy a que- mencionar. ¿Y quién tiene que pagar los impuestos? Por la lana que va de Si ida alguien y del SAT vuelta. está viendo esto, los quiero muchísimo. Bueno, pero hoy no se paga impuestos. No sé, no sé. Claro, yo por te voy a supuesto decir, que sí. yo no sé, Claro yo no que sé, sí. yo no sé cómo. 8%. Por Y supuesto lo que sí integran pagan directamente impuestos. Pregunta, al pregunta, SAT. pregunta. O tributan donde están. No sé cómo lo manejan. Tienen esquemas ahí raros. Te Es voy a que decir. los creadores de Tributa el contenido, paraíso ahí fiscal y sí se acabó entro el yo. problema, hijo. Pues sí, Es que ahí sí entra la fiscalista, ahí sí entra la fiscalista. Ahorita nos das tu Ya tengo el spot. Ya que acaba Mario, ahorita nos das tu conclusión ahí. Explotación. Menores de edad. Hay muchos temas que tienen que ser regulados. Te voy a decir, yo coincido con Elliot. Me parece que el Estado tiene que meterse en lo menos posible, pero hay temas que no puede permitir decir, bueno, está la gente haciendo lo que se le pega la gana. No podemos ser tan liberales. Ok. Entonces, temas, por ejemplo, en esta página puede inclusive crearse contenido no de carácter sexual, sino, por ejemplo, discursos. Y puede haber discurso de odio, puede haber Situación a delinquir. delitos, etcétera. Entonces, yo sí creo que eso es delicado y que el Estado tiene que intervenir en esos casos. Puede ponerse en riesgo a los menores, ¿no? Explotarse a los menores, y me parece que ahí el Estado sí o sí tiene que intervenir. Ok. ¿Hay regulación? Yo creo que sí. La gente la aplica, más bien el Estado la aplica, yo creo que no, y por lo que decíamos, porque ni siquiera le entienden. Claro. Si en los casos de todos los días a veces les cuesta trabajo, pues en unos casos de estos que están mucho más complicados, platicábamos, Natalia y yo al respecto, decía, bueno, ¿y cómo determinas la jurisdicción por ¿Quién le territorio? conoce? Claro. ¿Quién le ¿No? toca? O sea, porque esta compañía está en Inglaterra, pero Tributa cobra no aquí, sé dónde y paga etcétera. allá. Tiene un montón de cosas que son interesantes. Yo creo que sí está regulado, tiene que regularse, sí, sin duda. Nos puede gustar o no, ahí creo que tenemos muchísima libertad para opinar, pero creo que sí es importante que se regule. Ok, perfecto. Y ahora sí, señorita fiscalista, puede hablar. Yo creo que... no, ese tema... La neta, ese tema es un poco de hueva, pero sí pagan impuestos y es bien... Tienen reglas muy específicas, sobre todo por tratados de doble tributación. Es un tema que me parece que no vale la pena Paraísos tocar en este fiscales. momento. Sí, mejor hablemos de agrario. Me parece que son temas como medio técnicos que hueva, ¿no? Pero sí pagan impuestos. Tú me das hueva. Tú también a mí. No te topo. No te ubico. Ya, termina tu punto. Pero con lo que quiero terminar es con lo que me preguntaba Mario. Y este es un mensaje para ustedes, morrillas, que nada más es mi opinión. Es mi opinión. No es contra ti. No es contra ustedes, es contra su punto. Ok. Es contra su página azul, de hecho. Pero es solo mi opinión, no está fundado en nada más que en mis... Ya dilo. ¿No? Para mí, OF, sí te das un objeto. Ponerlo en precio a tu cuerpo, sí te das un objeto. El que estés sujeto a una... tu cuerpo, tu persona, tu intimidad, a una compraventa, neta te das un objeto. Para mí, que por una parte salgas a decir, sí, 8M, arriba feminismo, no nos trates como una cosa, sea tu corte A y corte B,
tener una foto de mis Paga- chichis. Paga mis $5 para que veas lo más interno de mi cuerpo. Te voy a cumplir tus fantasías por $5.90. Para mí eso es, aquí en el 8M estás gritando, no quiero ser un objeto, y aquí estás siendo el objeto y te gusta, y lo disfrutas, y lucras con eso, y te hace sentir bien. Eso para mí no es empoderarte, para mí eso te cosifica. Si te quieres empoderar, demuéstrale al mundo y a ti misma sobre todo que tienes mucho más que ofrecer que tu cuerpo. Y no hagan denuncias falsas. Y no denuncien, o sea, no. Va a empezar, va a empezar. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar con, y ahora sí para cerrar el episodio, conclusiones finales. ¿Qué le dirías a toda la banda de estos dos temas? Tanto de la reproducción, almacenamiento, todo el tema principal, la parte de denuncias falsas. O sea, ¿cuál es tu conclusión de toda esta conversación? Para mí fue muy buena, pero quisiera escuchar Yo tu cierre. partiría de que todo acto u omisión tiene una sanción o tiene una repercusión legal positiva o negativa. La página azul, yo creo sin duda alguna que empodera, yo difiero de Nat, que empodera. ¿Por qué? Porque el empoderamiento radica en que tengas la facultad de decidir qué hacer con tu cuerpo y con tu vida. Si quieres vender tus imágenes, chido. Si no las quieres vender, ¿Empodera chido. y cosifica o solamente empodera? Yo creo que empodera, nada más. Empodera y tú tienes la facultad de decidir qué hacer, con quién hacerlo, cómo hacerlo y O cuándo sea, una hacerlo. mujer empoderada es una mujer que hace una foto de sus chichis y ir a Si tiene la facultad de decidir si lo quiere hacer o no, sí. Si la están obligando, no, por supuesto. Yo creo que una mujer o un hombre Es un teniendo tema de la debate, la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo y con su sexualidad, es una persona empoderada y que no lo es cuando está limitado. Toda situación que tú generes en redes sociales puede tener una consecuencia legal, sí. Incluso si tú decides suscribirte a un canal de la página azul y luego sustraerlo por cualquier método, como nos explicaba Mario, y distribuirlo de manera ilegal. Pero también creo que todo acto en redes sociales tiene una responsabilidad. Acusar falsamente a una persona es un delito desde que lo publicas en Twitter. Ya estás incurriendo en un posible delito. O en una responsabilidad civil. Denunciar en el Ministerio Público de manera falsa a una persona, ya estás incurriendo en un delito. Criticar, insultando a una persona en redes sociales, ya podrías estar incurriendo en una conducta que sea regulada por el derecho. Entonces yo me quedaría a conclusiones, simplemente consideremos que todo acto que realicemos o toda publicación en redes sociales puede tener una consecuencia legal. Sea difundir un contenido, sea acusar falsamente a alguien, sea litigar en medios, a lo mejor como abogado que publiques algo falso contra alguien que no le corresponde, puede tener una consecuencia como abogado, puede tener una consecuencia como civil. Entonces yo creo que desde esa perspectiva simplemente entender que todo lo que subamos a una red social tiene una consecuencia legal o puede tener una consecuencia legal, y que analicemos antes de tuitear, antes de postear, este video, este post me lleva a algo o no me lleva a algo, me genera una consecuencia o no, porque tenemos muchos influencers que tienen consecuencias penales por haber publicado algo desde el estómago Sí, por el que enojo. después les causan problemas. Entonces, yo creo que lo que se tiene que quedar como mensaje es: analicen que todo lo que hacen en sus redes sociales puede tener una consecuencia, desde difundir algo hasta abstenerse de decir algo. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado por acá, Elliot. ¿Cómo te Hombre, encuentran en redes sociales la banda? Como Elliot-Beller o Jefe Elliot, así en todas aparezco como Jefe Elliot tal cual. ¿Y las cuentas de Legalium las quieres también mencionar? Legalium-MX, así también encuentran. Y si quieres explicar qué es Legalium de una vez. Legalium para la es el gente. despacho, ahí tenemos un área, ahí sí lo voy a presumir, 4 ex policías federales que lideraron el área de combate al secuestro en la antigua Policía Federal, son quienes dirigen el área de combate a los delitos contra la intimidad. Perfecto, muy bien. Minat, ¿cuáles serían tus conclusiones de la conversación del día de hoy? Ok, conclusión. A mi forma de verlo, a mi forma de ver las cosas, yo creo que hay mejores opciones y hay mejores cosas que... No sé, siento que tu cuerpo, para mí, puedo ser la tía conservadora y católica de la mesa, lo siento. Pero para mí el cuerpo, tu cuerpo, la neta tiene un valor. Y tiene un valor al que no se le puede poner precio. Para mí. Y me parece que lejos de lo moral y lejos de las cosas que yo pueda decir de lo que para mí significa el vender tu cuerpo, porque literalmente es eso. Católica. Ay, pero sí, buenas noches, perro. Pero A Marco Cortés le gusta eso. sí, sí, sí. Perro de sacristía. Perro de sacristía. No, pero además de lo moral, ¿no? Que para mí representa, sí, por favor, tengamos en cuenta que es claro que es una ventana para que se faciliten ciertos delitos que no están chidos. Bueno, ninguno está chido, pero
Abres la puerta. Abres la puerta a que sí, abres un acceso a que se cometan delitos súper graves, a que se cometan delitos contra menores de edad, que se cometan delitos en materia sexual. Y es solamente una ventana que lo hace más sencillo, como decía Elliot. No es que existan hoy por OF, ¿no? Llevan existiendo toda la vida, pero lo haces más sencillo, ¿no? Eso por una parte. Punto número 2, no hagan denuncias falsas. Si ya van a denunciar, hay una fiscalía. Entendemos todos aquí en esta mesa, creo, ¿no? Que no siempre el sistema puede ser el mejor, pero neta, ¿no? O sea, con talacha, con estar ahí haciendo tu chamba, va a jalar. Claro. Pero haz las cosas bien, desde el inicio. Porque algo que se puede deteriorar en redes sociales ya no se va a rescatar, ¿no? Entonces, hagamos eso. Y punto número 3, y muy importante, hay que tener un equilibrio en cómo vemos las cosas entre mujeres y hombres. Y lo que se busca es un equilibrio entre mujeres y hombres, ¿no? Mujeres, yo creo que no estamos peleando por ser superiores a los hombres. Eso no es la salida. Eso es irnos a otro extremo que está de la hiper chingada. Queremos equidad, pero peleemos por equidad. No peleemos por pendejadas. No demeritemos el movimiento a... Es que yo me pago mi cuenta y yo me abro la puerta del coche porque... No, eso no es el feminismo. Yo facturo. No mames, si no, creo que hay que tener muy claro qué significa. Y pues nada, chavas, eso es todo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir, ojalá sea la última vez. Que chinga tu madre, güey. No me voy a salir de aquí, pero no me voy a salir de aquí, tonto. Llevas 2 y ya llevo 6, está cabrón. Me estuvieron Mario. Voy a venir cada 4. Déjame preguntar conclusiones a Mario. Sí. ¿Cuáles son sus conclusiones, Mario? Perdón. Nat Torres en todas las redes sociales. Gracias. Te ven todos los jueves en Desarmando, ya. Protagonista, ya. Yo creo que hay una cosa bien importante. Creo que parte de lo que estuvimos hablando hoy en la mesa es... Hay muchos temas jurídicos complicados. Consíguete un buen abogado. Busca un buen abogado. Busca asesoría profesional cuando tengas una bronca de este estilo. Siempre va a ser la mejor solución. Yo creo que todos los buenos abogados logramos buenos resultados en la medida en que le dedicamos tiempo y estudiamos nuestros casos. Entonces, seguramente vas a tener una buena solución. Por otro lado, el tema de el contenido explícito, piénsenlo bien. Si tú quieres generar contenido explícito o tú consumes contenido explícito, toma en cuenta que estás siendo parte de una cadena. Vas a empezar a lo mejor mostrando los codos y poco a poco te van a ir pidiendo más. O si tú consumes, primero vas a empezar a consumir pues, los codos, los pies, etcétera, y después vas a querer contenido más duro. Eso está plenamente comprobado, que quienes consumen este tipo de material van pidiendo, como decías tú, tienen un efecto adictivo. Entonces van necesitando más y más duro. Y lo más duro casi siempre termina en cosas turbias. Nefastas. No, deja tú turbias. Menores, violencia, etcétera. Entonces, ten cuidado en esa parte. Creo que sí vale la pena pensarlo un poco. Y a final de cuentas, la última que quería yo platicarles es: en redes sociales hay que tener un poquito de pensamiento crítico. No te dejes ir con la primera. No todo lo que está en las redes sociales es real, ¿no? Dale calma, dale calma, ¿no? Ser racional. Y pues bueno, esas son mis conclusiones. Muchas gracias por estar acá, Mario. Muy buenas aportaciones a la conversación. Les agradezco a los tres su tiempo, el espacio. Qué bueno que viniste, Leo. Qué bueno que viniste, Mario. Qué bueno que viniste, Nat. Ojalá sea la última vez, cállate, repito. Ya, perro. Y yo nada más, antes de despedirnos, pásame tu vaso, por favor. Quiero hacer es juguito de manzana. Vamos a hacer juguito de manzana a mi estimado Elliot para hacer un salud, porque es viernes de mamaceo, cabrones. Es viernes de y hoy se mamaceo. bebe. ¿Qué pasa? Y mañana también. Mis redes, te digo mis redes. Espérate, de hecho, buen punto. Fíjate, no haces contenido hoy en redes, pero ¿cuáles son? ¿Cómo te contacta la gente? La gente, digamos, me puede contactar en el despacho, Arochi Linder, está en internet, o en LinkedIn, ¿no? Mario Uribe. Mario Uribe, LinkedIn. Y repíteme el nombre del despacho. Arochi y Linder. Arochi, ok, perfecto. ¿Y redes sociales quieres dar alguna?
Está bien. Ven, güey. Aparecen güey. las mías, entonces. En las mías, sí. Aparecen las mías. Búsquenme en las redes. Ahí de- está. Yo muy facturo, bien. yo facturo. Pues muchas gracias por Sí, venir. sí. Un saludcito de viernes de mamaceo porque es viernes. ¡Salud! Saluditas. Muchas gracias por estar acá. Pura vida, puro mamaceo. Lo más importante, no es contra ti. No es contra ti, es contra tu punto. ¡Ay, Váyanse a mamar, perro! cabrones. Saludos. Gracias.